Como hacemos cada tanto, pues para recordarles quiénes le estamos hablando, mi nombre es Miguel Ángel y el nombre de la otra conductora del podcast es Mafe. Hola Mafe. Hola. El día de hoy traemos de vuelta a un invitado, a nuestro gran amigo Santiago. Hola Miguel, hola Mafe. Bueno, quizá me recuerden de otros episodios como El viaje de Chihiro, La sombra de la infancia. Y pues muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Santiago o Troy McClure. Otro McLuhan. En el episodio de hoy tenemos un especial, pues tampoco es tan especial, simplemente vamos a hablar de una película como siempre lo hacemos, pero decidimos que pues fuera ad hoc, ¿no? Como que fuera con el motivo de los tiempos que pasan y no los tiempos del coronavirus, sino el tiempo de Halloween. Y pues vamos a hacer nuestro episodio dedicado a el exorcismo de Emily Rose. Esto es Diatribas, un podcast sobre todo lo que podamos interpretar. Es una manera de decir que no hemos definido nada y que estamos abiertos a cualquier tema. También es una manera de decir que todo se puede interpretar. Esta película es ya un clásico dentro de lo que es el cine del drama, del horror, muy clásica ya dentro de lo que es estos momentos específicos de Halloween. Se estrena en 2005, tiene una duración de 119 minutos y es dirigida por Scott Derrickson. Y el guion es de Scott Derrickson, igual que el director, y Paul Harris Borman. Esta película pues, nos cuenta la historia, como dice el título, de Emily Rose, que es una chica que vive en el campo con su familia y en algún momento pues ella consigue ganarse una beca para ir a estudiar a una ciudad. Cuando Emily llega a esta ciudad, pues entonces empieza a ver que en la transición de su natal campo a esta nueva universidad, al vivir sola, empiezan a pasarle ciertos asuntos que son extraños y que son paranormales. Aquí entonces es donde hace presencia el padre Richard Moore, que es quien se encarga de cierta forma de guiar espiritualmente a Emily. Y bueno, en la historia se va conjugando dos relatos, la cual uno es el relato de, de cómo el padre Richard Moore tiene que enfrentar un juicio por asesinato tras un exorcismo que le ha practicado a Emily. Y en paralelo estamos viendo lo que es el relato de las representaciones de cómo el padre está contando que han sucedido los hechos. Entonces vamos viendo una película en la cual se entretejen los discursos y también tenemos un tercer personaje que es bien importante, que es la abogada que representa al padre Moore, que es Erin Brunner. Entonces, a partir de estos tres personajes centrales, que son Emily, por supuesto, a partir del recuerdo, Emily ya no existe en esta historia, sino que la vemos a través del recuerdo de los otros, pues se construye una historia que es realmente atrapante, que se ha convertido en un hito ya de lo que es el cine de lo demonológico. Pero a ver, es que cerrar como, no, este es el hito dentro de las películas de lo demonológico, pues es que es como cerrar mucho la perspectiva, ¿no? Yo no creo que hayan como demasiadas y que estén bien contadas, porque no sé, el cine de terror suele, en mi experiencia, suele estar como con muchos huecos argumentales y suele ser como regular, ¿no? Como que solamente por tender al efecto se olvidan como de la historia y todo lo que es importante al contar una historia y pues como que no hay muchos referentes, me parece a mí, por, por ese tipo de direccionamientos que hacen en el cine de terror. Y especialmente en el cine que tiene que ver con demonios, con exorcismos, que son muy pocos. Yo tengo como referente solamente el exorcismo de Emily Rose y al exorcista. Y no sé, si hay otras películas que tengan exorcismos, se me escapan. Pues hay una que trata sobre un cura que va al Vaticano y luego se comienza a encontrar con una señora y luego tiene como un... Les voy a explicar esto de manera muy somera. Es como que su profesor, que lo interesante es que expliquen cómo se hace el exorcismo dentro del Vaticano y como que te ponen a pensar, en serio hay gente que va allá al Vaticano a aprender a hacer exorcismo y encima les dicen como que ustedes tienen que, y miren que ahí yo creería que es un hijo directo de lo de Emily Rose, porque eso puso en contexto como que los trataron súper mal a toda esta cosa religiosa porque dejaron de lado a lo médico, a la medicina. Creo que una gran parte del juicio era como, bueno, ¿usted por qué no le brindó atención psiquiátrica? ¿Por qué no la metió a un hospital? ¿Por qué no la ayudó de la manera que sí era adecuada? En cambio, le puso a hacer estas cosas extrañas. En esa película que les comento,
¿Está Anthony Hopkins en la película? Yo creo que sí, de pronto ese es el profesor Ese es el El maestro, profe. ¿no? Ese es el Sí, el sensei de maestro. esa película, sí me acuerdo, Sí, sí. sí. A ver, pero al final es malo, porque si no, entonces no es la misma película. Sí, no, a Al la final está final lo que pasa poseído. con esa película es que él es, sí, que él se le mete el demonio. Ah, entonces sí, vea, ahí también pasa un exorcismo. O Y la, varios. y la actuación de Anthony Hopkins es muy buena, me acuerdo de esa película. A mí no me gustó mucho, la verdad, esa particularmente. Pues digo la actuación de Anthony Hopkins, el resto no, el resto de la película se me olvidó. Es bien interesante en relación a lo que plantea Migue porque, por ejemplo, entre el exorcismo de Emily Rose y esa película que estamos hablando en que aparece Anthony Hopkins, por ejemplo, pensar el Exorcista. El Exorcista es una obra muy, muy distinta, ¿no? A Emily Rose. Es una obra que intenta mirar las cosas de una manera completamente diferente. Yo pienso en Emily Rose como un hito porque efectivamente cambia como el tipo de narración que se construye en torno a ese tipo de terror que tiene que ver pues con el exorcismo. Antes como que estaba el espectáculo de ver, bueno, ¿y cómo es un exorcismo? ¿Cómo es alguien que está poseído? Y creo que lo que hace Emily Rose al final es mostrar, pues, no enfocarse en ese espectáculo, sino mostrar como como las minucias, cómo sería realmente un exorcismo y a qué se tiene que enfrentar un personaje, ¿no? Valiéndonos también pues de algo que se me ha pasado en la reseña, en la ficha técnica, que es que la película afirma basarse en hechos reales. Exactamente. Y todo el problema de la fe y la ciencia y qué tan adecuado es que un cura en pleno siglo XXI diga como venga, le hago un exorcismo porque es que no hay otra cura. Creo que lo muestran tanto en la película como y en la historia real lo cuentan, que ella estuvo en un psiquiátrico y estuvo en un hospital, pero no se sabía qué tenía. Al principio creían que era epilepsia, pero nunca se dieron cuenta si era epilepsia o no, y ella seguía, su salud seguía desmejorando, tenía episodios rarísimos, este asunto de hacerse daño y no comer y todo este asunto, entonces no ven otra opción que hacerle un exorcismo. Y luego, pues las consecuencias que tiene esto, porque ven al padre que lo hace como un asesino. Y eso sí, lo que decía Santiago, el personaje de la abogada, que es la que va a tener que pelear con el asunto de la fe, porque ella no cree en ese tipo de cosas, pero los sucesos que le van a comenzar a pasar, pues la van a hacer al menos ponerlo en duda. Y yo creo que ahí ustedes han dicho algo muy importante y es que la película no se centra en el exorcismo, pese a que sí se llama la película, sino en las consecuencias de ese exorcismo. Y entonces el exorcismo ya pasó y lo que importa son los personajes que están después de eso y después de la muerte de Emily Rose. Yo creo que aquí también ya hemos como redondeado y anticipado también las temáticas que vamos a discutir. La primera temática tiene que ver, la primera que vamos a abordar es el asunto del presupuesto, como para no desviarnos mucho de la ficha técnica. El presupuesto y la historia verdadera pues que está inspirando a la película. Otro tema es la recepción, cómo es que nosotros vivimos el haber visto esta película, si nos dio miedo, si no nos dio miedo, que siempre es un tema interesante de hablar cuando hablamos de películas de terror. Luego vamos a hablar de cuáles son los efectos que tiene este marco narrativo de la película que está hecho a partir de un proceso, es decir, toda la película está contada en el marco de un proceso judicial. Y por último, pues hablar también del suspenso, de las comparaciones con otras películas. Bueno, yo les voy a ser sincero, muchachos. Ustedes ya saben mi opinión. A mí la película no me da miedo, no me da susto, igual que no me da miedo y no me da susto ninguna película de terror. Y no es porque sea valiente ni nada de ese asunto, sino porque yo creo que es que yo estoy totalmente. Yo entro dudando de toda la película. No me conecto, no hago el pacto de ficción, no sé, todo me parece ridículo incluso. Y en esta película particularmente hubo algo que me sacó mucho, mucho de onda cuando yo estaba viendo. Y era el asunto de cuando ella está yendo en los primeros episodios en los que ella tiene alucinaciones, pues alucinaciones no, perdón, ve demonios en la cara de la gente pues hombre, yo no sé si a ustedes les pareció eso como, uff, no, qué miedo, porque pues la verdad es un sacón de onda bien fuerte. Entonces las caras de las personas parecen como, tipo, si alguien quisiera hacer efectos así desde un computador bien cutre, bien barato y ponérselos encima a la gente, de verdad que no, como que no hubo ni un solo esfuerzo. Y eso que la escena era de noche y no tenían como, porque de noche se puede como hacer más, eh, más efectos y más ediciones pues a la imagen, porque no hay tantos problemas de luz ni nada.
Y de verdad que es que no da nada de miedo. A mí me dio risa cuando yo veía esas caras así como alargándose, como blurreadas, me parecía como, de verdad me rayó mucho eso y ahí fue uno de los pedazos donde me desconecté. Hubo varios otros, pero fue uno de esos. Y yo creo que yo dije, bueno, y es esta película con que lo hicieron, o sea, tiene mejores efectos, dije yo, Odisea Espacial que se le hicieron en los 70 creo, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que esta película vale 19 millones. Eso fue lo que costó hacerlo. Y eso es muy poquito. Bueno, habría que mirar qué tan poquito en relación a los presupuestos de las películas de terror, ¿no? Igual manera, yo estoy de acuerdo con Miguel cuando plantea que hay como cierta falta de destreza, ¿no? A la hora de plantear especialmente estas animaciones faciales, pero esto también se manifiesta en otras cosas, ¿no? Yo creo que hay varias decisiones narrativas que responden específicamente a una falta de presupuesto. Cuando veíamos la película, pues nos causaba mucha gracia el hecho de que la abogada siempre está en un bar y que está Sí, sí. siempre en ese bar y, o sea, prácticamente ella sale del juicio, se va para ese bar y la vemos más veces en el bar que en la casa. Entonces, ya echando un poco de cabeza y reflexionando, pensamos, bueno, es que una decisión narrativa como esta yo creo que apuntas al hecho de que hay pocos sets y sabemos pues que una producción cualquiera que sea es bastante costosa, o sea, Es que incluso podemos contar las locaciones, pille. Podemos contar las locaciones así. Primero el campus de la universidad donde está Emil. La ajá, casa de Emil. el juzgado, El juzgado. El bar donde mantiene la abogada que casi vivía allá. Y el cuarto de la abogada. la Ya. casa, Y ¿no? la Que, cárcel, y la la cárcel y la cárcel casa de ella. Pues la y la cárcel casa está del dentro de los padre, juzgados, pero bueno, sí. y Porque la casa tampoco es del una padre. cárcel, ¿no? Eso le llaman. A eso nosotros le llamamos cárcel, sea lo que sea, pero ellos le tienen dos nombres, ¿no? Una cosa es jail, que eh, es como Una eso universidad. donde están ellos, que es como unas prisioncitas chiquitas que están dentro de sedes judiciales o policías. Y luego está sí, el Sería como el búnker de la prison. fiscalía, ¿no? Que tenemos aquí en Colombia, ¿no? Donde tienen como los detenidos momentáneamente. No, sería tipo, aquí homologándole sería como los cuartos que hay en los CAIs. Oh, ok. Tipo, donde detienen a la gente ahí un ratico mientras los llevan donde tienen que llevarlos. Pero para ellos los tienen allí hasta que van a juicio y los tienen allí mientras dura el juicio, si es que tienen que retenerlo ahí de su libertad. Bueno, ¿y cuánto se tiene que tener como mínimo una buena película? No, pues tampoco es así, pero sí vemos que hay hay poquitas locaciones. Ah, pero Mape entró duro allá a la yugular, qué No, bueno. ya. No, no, pues es que me quedó la duda, pensando como que, bueno, estamos contando las locaciones, pero pues como que, ¿qué nos dice? Eh, Es que lo que pasa, ¿sabes qué es? Hay muchas interacciones con muchos personajes y casi todos suceden en los mismos lugares. Es que ese es el problema. Tipo, imagínense un suceso de estos como tan trágicos y tan fuertes como es el de cuando muere el amigo del padre, que es el médico que El puede médico, atestiguar, sí. y mueres afuera del juzgado, o sea, es como que no, ¿y dónde se lo encuentra? En un parque que está cerca ahí de yo no sé, un juzgado, bueno, esa sería una sexta locación, creo. Es que, no sé, es como que todo se repite mucho y se repite en locaciones sin necesidad. Por ejemplo, cosas como que lo que decimos, en vez de que ya tengan una oficina, no tiene oficina, se la pasa atendiendo gente en un bar. Bueno, creo que igual los abogados hacen eso, no sé. Tampoco por Total, es como pues, que experiencia, amigo, por difiere la cuéntanos. realidad. experiencia. Sí, por experiencia. Pero mira que yo creo que no es tanto el número de locaciones, sino el uso que se le da. O sea, yo pienso que Eso. pensar que esta película se hace en el juicio es una manera, primero es una declaración de intenciones, ¿no? Obviamente la película tiene una intencionalidad al plantear el juicio, pero también es cierta dificultad de técnica, de presupuesto, para querer representar algo más espectacular, por así llamarlo. Yo creo que la película aprovecha la falta de presupuesto y dice, yo no quiero construir el mundo que construye, por ejemplo, Stigmata, que es la película de una chica que le empiezan a salir pues los estigmas, que es una película donde hay mucho más despliegue técnico, sino que quiere Ay, mantenerse en qué cierto trauma. punto en,
Es más, voy a hacer una comparación que quizá a Miguel no le gusta porque ya he hablado de este director. De cierta forma, el exorcismo de Emily Rose es como el Batman de Nolan. Es una puesta en escena del realismo. ¿Cuál realismo en Nolan? Yo sabía. Realismo en Nolan y la gente salta helicóptero, es increíble. ¿Cómo así? ¿La Pero gente no hace eso? No, pero con liana y con cosas. Unos soldados aquí en Colombia no murieron en un helicóptero, eso es peligroso, no es como saltar así y ya. Pero bueno, no estamos hablando de Nolan, que Sí. ojalá nunca hablemos de Nolan aquí en este podcast. Va a haber porque pelea igual ya aquí. saben la opinión de Miguel. A mí me parece súper chévere que Santiago mencionara esa otra película, la de los estigmas. A mí me causó un trauma ni el berraco esa película cuando estaba pequeña. Em, Esa efectivamente se le nota y yo ahí sí creo que tienen toda la razón, como que entre más dinero tiene, entonces como que hay más planos secuencia en diferentes sitios y uno alcanza a ver más cosas, como que creo que esa es la sensación que da en el exorcismo de Emily Rose, como que todo se ve muy chiquito porque cambiamos de locación pero se suelen repetir y entonces todo parece muy reducido, Sí, no, pero incluso sabes mira, ahora que lo mencionas, esto de los planos secuencia y la diversidad de los planos y cómo los directores pueden jugar con un plano, en términos de fotografía, en términos técnicos, de qué puedo yo hacer aquí con la utilería, esas cosas se construyen en sets. Eso se puede hacer en un set que sea construido, que pueda ser Ujú. intervenido. Pero esta gente trabaja, y es mi parecer, trabaja en locaciones que están como arrendadas, tipo los juzgados se arriendan, el bar pareciera que es un bar que sí funciona de verdad. No sé cómo es el trasfondo y quizás me estoy equivocando, pero a mí me parece que estos lugares los alquilan y ahí van, ponen la cámara. Y de hecho hay algo que me molesta mucho y es que utilizan mucho el recurso del contraplano. O sea, de verdad que es que esta película como que no tiene mucha creatividad en términos cinematográficos, digo yo. En términos de la imaginería, de la imagen, de la fotografía, no hay nada allí, no hay nada que explorar. Porque, de nuevo, repito, se centra en el asunto de cómo la técnica narrativa que han escogido, pues, juegan con ella, cómo juegan con ella ahí. Pero sí están limitados. Yo creo que de esos 19 millones que estamos hablando, yo diría que un tercio por lo menos se van a pagarle a los actores. Porque son actores buenos, para la época eran actores muy buenos. Y también es pensar que, bueno, con tan poca plata, yo creo que al final terminan haciendo un producto que está bien desde lo que ellos quieren apostarle. O sea, la idea es clara y el desarrollo, lo que ellos quieren hacer como su propuesta estética, se desarrolla, pues mejor o peor en algunos momentos. Pero es, por ejemplo, mirar que una obra que cuesta 19 millones, o sea, es que 19 millones de dólares para nosotros, pobres mortales, es mucho dinero, pero para la industria del cine es lo que tiene un productor en el bolsillo, que me parece a mí, y es una película que termina recaudando 144 millones. O sea, realmente la película es un boom, es un éxito, es una película que gana casi 10 veces lo que invierte. Que haciendo las comparaciones, básicamente es lo que hace Avengers. Avengers invierte 200 y tantos millones y gana 2.000 millones. O sea, y en inversión ganancia, esta película está al nivel de las películas más taquilleras, ¿no? En proporción. Sí, bien, como dato de color, ¿no? Yo puse aquí cualquier película y me salió que la película de Bajo la misma estrella, el presupuesto es de 14 millones. No sé, bueno, cualquier. Y la recaudación es de 300 millones. Ahí para que vean cómo tampoco lo del presupuesto define el éxito. no Bueno, entendí cómo yo así. tampoco entendí. Pero ahí está, No, no sé el dato. Tiro el dato. Qué buen dato te aventaste, nadie te preguntó, pero ahí está. Bueno, pues el problema con Bajo la misma estrella es que ya tenía todo un aparato, ¿no? De marketing con Sí. el libro claro, y el libro ha No, son vendido diferentes, millones son de diferentes. copias. No, pero digo yo que igual que con poco presupuesto, igual no es que se hagan cosas de que el público no les guste, pues, digo yo. Claro, sí, ¿no? Pero tener poco presupuesto sí ayuda a que al público no le guste, yo creo. Porque sí, pues, probablemente tiene una incidencia. No, A ver, ajá. espérate. El proyecto de la bruja de Blair son $60.000 y recaudó 248 millones. Ah, tremendo. hombre, eso es un Sí, exitazo. Y eso ha sido un buen ejemplo, ¿no? Yo aquí hablando de la misma estrella, yo no entiendo. pero no, pero es que esa es la cosa.
El cambio, la forma de la historia es totalmente diferente. Intentar hacer algo en primera persona implica que tenés una camarita y todo lo grabas desde esa camarita. Por ejemplo, ahí no tenemos planos muy, no sé, muy elaborados porque el chiste es que es una persona que está grabando todo y pues anda con esa cámara y corre y la deja por ahí y ese tipo de cosas. Entonces, pericia técnica particularmente en eso no hay, sino que la escogencia es muy buena y la forma en la que desenvolvieron la narrativa. Entonces yo diría, siguiendo de pronto lo que Santiago decía, eh, lo bueno de esta película sería que contrario a El Exorcista, que es todo el asunto de la China vomitando y bajando las escaleras como Y al revés flotando y tal. ajá, y haciendo todas esas cosas, es todo alrededor. Poco a poco ya cómo se va enfermando, cómo nos cuentan la historia a través del juicio, porque es la otra, no nos dicen desde el principio como, miren, esta es Emily, Emily tenía esta enfermedad, Emily en realidad no tenía una enfermedad, sino que estaba endemoniada, a Emily se le practicó esto, se murió y ahora estoy aquí. No, es más bien como, eh, abogado, ¿usted quiere defender a este señor que está en este problema? No, yo no estoy segura. Luego como que comienza todo el proceso y poco a poco nos van contando. Creo que eso me parece súper interesante, como el asunto de ir dándonos cucharaditas. Emily comenzó con este proceso, luego aparece otra gente diciéndole al cura pues que él no tiene que hacer esto, y poco a poco nos van contando la historia y nos van elaborando todo. Uno cuando comienza, uno no sabe nada, y yo me imagino que como que en los primeros, como la primera media hora solamente nos están diciendo que Emily, pues que le están haciendo el juicio al cura por la muerte de Emily, pero todavía no nos han dicho cómo fue, ni qué los llevó a ello. Sí, también ahí entramos en el asunto sobre cómo se construye el relato, ¿no? El relato, es que efectivamente nunca estamos viendo el juicio, estamos viendo reconstrucción, el juicio no, el exorcismo, nunca estamos viendo el exorcismo, estamos viendo son las Ujú. reconstrucciones que otros personajes hacen de cómo fue. Escuchamos al padre Moore que él dice, no, para mí el juicio, el exorcismo fue esto, esto y esto, pero también escuchamos al fiscal que nos dice, no, es que lo que pasó desde una visión pragmática es esto, esto y esto. Eh, y mira que yo creo que sobre lo del presupuesto, también hay que hablar un poco sobre qué es el cine de terror, ¿no? El cine de terror no era... Ahora yo creo que estamos muy acostumbrados a las grandes producciones de terror, a que sean un boom, especialmente pues nosotros que hace poco vemos El Conjuro y demás películas que realmente se publicitan mucho, pero el cine de terror nace es como de, yo entiendo, de este cine clase B, ¿no? De un cine muy artesanal, de un tipo de cine que por mucho tiempo no era bien visto, por así decirlo, no era bien vendido. Y creo que películas como esta, Estigmata también, eh, El Exorcista, hacen como un giro de tuerca en torno a cómo se ve el cine y cómo se entiende el cine de terror. O sea, pero este tipo de terror así, no el suspenso, no el drama, no el estilo Hitchcock, sino este tipo de película de terror. Hay como una reinvención de ella. Sí, un poquito menos como, a ver, normalmente era como aparece este ser o esta cosa que asesina un montón. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama una que es de unos seres que viven como en la punta de los árboles y que bajan y comienzan a despedazar a todo el mundo? Que son muy feos. ¿No, no recuerdan? Me suena, me suena. ¿Es el planeta de los simios? ¿Qué? No, Pues, ay, pues, por Dios. pues El seres que viven en los depredador. árboles, El va. depredador. No, creo que no. Depredador también hace lo mismo, sí. A ver, películas de terror. Bueno, La película de otro los dato. cóndores. Otro. ¿Qué? Uy, bacano, ¿no? Ve, otro dato. El presupuesto del Exorcista, del que tanto hemos estado referenciando, fue de 12 millones. Claro que en el ¿En qué? 74 creo que igual Eso la era mucho inflación más, pegaba, digamos que la claro. inflación lo ponga en 24 millones, pues por poner el doble, pero igual es poco. No está tan lejos de los 19 millones de la del 2004, 2005, perdón. Pero Claro. cómo no, si van a ser 30 años. Y la recaudación fue 400 millones. Claro, es que el Exorcista es, es un clásico. O sea, ya Sí, yo creo que igual definitivamente ahí es un hay datos clásico. de muchos años de Blackbuster, de recaudación ahí de Pero ventas mira que eso de también es una VHS. muestra de eso, ¿no? De cómo,
de que este tipo de cine no es un cine que se haga con mucho dinero, porque además creo que tampoco requiere, primero no requiere un gran director, y muchas veces se ha hecho con repartos que no son grandes repartos, que evidentemente pues hacen muy bien su trabajo, como vemos aquí pues el asunto de la actuación de quien hace de Emily, que es una actuación brutal en muchos momentos, pero no necesita de tanta parafernalia, por así decirlo, o no se le coloca el gran director, ni los grandes actores, ni la gran demostración técnica. Parece como muy, como decía, muy Ni el artesanal, mejor guión, ni la mejor fotografía, ni la mejor música. pero aún así se hacen clásicos, ¿no? Mm. Sí, yo creo que son un puñado, yo no creo que sean... Hay mucho cine de terror y hay mucho cine de terror muy malo, pero sí, sí hay grandes aciertos, de todas maneras hay grandes aciertos y hay directores que se han consagrado en eso. Yo creo que es difícil, que digamos no es lo mismo como que si juegan mucho con la misma estructura, se vence súper rápido porque pues necesitan innovar. Y ahí es donde vemos al exorcista con todo el asunto de los efectos, porque el exorcista se destaca es por los efectos. Con el exorcismo de Emily Rose, la forma en la que la cuenta, porque son los primeros también en tratar un tema como de una manera seria. Ahí no es todos creemos en que está poseída y punto, sino que vamos a comparar la medicina con esta forma de acabar con una enfermedad que pues evidentemente Pues no con se ve bien. la religión y la medicina, sí. Ajá, y entonces es como se salen de la estructura básica que habían comenzado a tener. A mí me parece súper importante que ustedes digan que no se necesita gran director. ¿Por qué? Porque es que ¿ha habido algún gran director que quiera enfrentarse a eso? Digamos, está No, Hitchcock, pero yo no ese digo tipo de eso lo digo Santiago. el terror de Hitchcock es diferente, es suspenso, hay otras como otras herramientas, parece una intención diferente. Entonces yo diría que sería bien interesante que entonces estos grandes directores dijeran vamos a hacer terror, porque la verdad es que yo no creo que tengan las herramientas, ni siquiera un buen director, porque es difícil. Porque es más, estoy pensando en la literatura de miedo. ¿Qué tanta literatura de miedo hay? Cosas que realmente den susto. Entonces a mí me gustó mucho el Orla, me parecía que estaba muy bien hecho, pero así de morirme del susto, no. Stephen King, menos. Entonces, ¿se puede hacer terror en este tipo de arte? Yo igual creo que yo igual creo que hay muchos aciertos y hay grandes directores que han salido de hacer películas de terror. Ahí dijiste Hitchcock, yo te Peter menciono a Jackson, James Wan. A mí me parece que James Wan es un buen director que ojalá salga de hacer películas de terror y se ponga a hacer otras cosas diferentes, porque yo creo que está un poco quemado ahí y tiene muchos recursos que los ha aprendido a hacer en el cine de terror y que se pueden utilizar en otros géneros. Y también está ese director argentino eh, que hizo It, que hizo las adaptaciones de It, a mí me parece fantástica las adaptaciones de It que hicieron ahora último. Peter Jackson, Que ¿no? Inicia haciendo cine gore y, y después mira, la rompen. ¿cómo se llama el director? Andrés Muschietti, se llama el director de... Es un argentino y es buenísimo. Guillermo del Toro ha hecho cine de terror, es muy buen director. ¿Cómo qué película? Pues, a ver, te digo, es que yo... De terror, Pero es que pues son... la No me colina acuerdo. escarlata, ¿no? Se supone que es la de terror del toro. Pero pues terror, terror. Exacto, es que es eso. Yo no creo que ellos le apunten al terror, terror, que puede tener asuntos de suspenso. Definamos entonces qué es terror, porque para mí todas estas cosas son suspenso. A mí igual no me genera terror ninguna de esas películas, ni me genera susto. ¿Qué es Yo no terror? creo yo no creo que el género sea de acuerdo a si sientes terror mientras lo ves o Sino la no. Ah, bueno. intención. Entonces ¿cuál es? ¿Qué diferencia el cine de suspenso del cine de terror? Porque a mí me parece que todo lo que estamos hablando es cine de suspenso. Yo creo que hay un asunto desde la intencionalidad. O sea, hay fragmentos bastante amplios del exorcismo de Emily Rose que lo que quieren causar en ti es cierto miedo. Un miedo que pasa primero pues por la presencia de asuntos extraños que uno no se explica, pero también con una idea que subyace en el fondo, que es que así uno no crea en esas cosas que están pasando, esas cosas le pueden pasar a uno. Yo creo, esa intención es clara y creo que eso es terror. Bueno, sobre lo que venía planteando Miguel, el asunto es que Miguel también tiene una mirada que es bien distinta, ¿no? Como él nos ha dicho a Mafe y a mí, el acercamiento que él tiene a la obra es un acercamiento ya adulto, que es bien En lo, distinto. en lo que puede decir, ¿no?
en lo que se puede, ¿no? Hasta donde Miguel es adulto. Pero, por ejemplo, mi experiencia con la obra es muy distinta y aquí pues aprovechamos para hacer el asunto de cómo la recepción modifica la manera en que vemos la obra, ¿no? Yo he visto esta película 2 veces y media en la vida. La primera vez la vi, tendría yo creo que estaba casi recién salida, tendría muy pocos años de haber salido. Yo tendría unos 12 años, más o menos, cuando la vi en casa de unos amigos. Y realmente para mí fue un antes y un después, realmente, y eso que la había acompañado. Yo me confieso bastante malo para ver este tipo de cine, pero para mí fue una experiencia traumática. Yo realmente en mi mente, cuando volví a ver la película, yo esperaba una cosa muchísimo más aterradora de lo que fue. Yo tenía en mi mente que efectivamente el exorcismo de Emily Rose trataba sobre el exorcismo de Emily Rose y en mi cabeza solo existían las imágenes de ella siendo exorcizada. Y cuando volví a ver la película para poder hablar de ella ahorita, pues me doy cuenta que es que más bien eso es el juicio del padre Moore. Y eso es un asunto bien distinto. También la vi una media vez que la pasaron por televisión muy tarde, pero no tuve la valentía para enfrentarme a ella. Cuando hablábamos de eso, yo también la vi estando bastante pequeña y yo no siento que yo haya que yo la recordara como era solamente ella hablando en voces, por ejemplo, cuando ella dice como yo soy Legión y soy Satanás y soy yo no sé qué, ¿sí se acuerdan de ese pedacito? Qué miedo, Mm, eso es lo más Muy bueno, muy bueno. miedoso. Y cuando aparece toda sí. torcida, Miguel cae y le da algo. No, es que sí da impresión. Cuando tuerce el cuello da mucha impresión, pero me acuerdo mucho el pedazo donde da los nombres, muy bueno. Sí, porque encima, pues eso tiene mucho como, no sé, aterrizado a la realidad, en tanto a que, pues que dentro de la religión católica se habla efectivamente como que un demonio se le controla son por los nombres, entonces en un exorcismo les tienen que sacar ese nombre al demonio para poder exorcizarlo. Si no tienes el nombre no puedes. Y el problema con Emily es que no tiene uno, sino que tiene como 1000. O si no, el problema es que cuando dice que es legión es porque es todos y es en plan Satanás, entonces pues no la van a O poder sea, es sacar y Satanás, punto. esa señora es Satanás ahí, o sea, ahí está Satanás. Sí, y entonces, pero yo no la recordaba tampoco como, solamente ese fragmento, sino que yo decía, lo peor es el realismo que le da el juicio, porque entonces se instala dentro de la realidad, hay un juicio, todo es muy normal, en plan, a vos te pueden meter a la cárcel y hacerte un juicio, y encima, entre cada deposición, cada charla en el juicio, nos van contando la historia que está basada en hechos reales sobre esta muchacha que le da eso. Entonces, a mí ese pedacito del juicio me reafirmaba la veracidad de la historia. Y encima, en la carátula decía basado en hechos reales. Entonces, a mí sí me estresaba más, era pensar que eso era real. Recuerdo que en un primer momento me fui y lo busqué en internet y yo no, ¿quién es esta vieja? De verdad le pasó y efectivamente uno encuentra una fotografía de ella muy parecida a como lo hace en la película, que está muy flaquita porque no come, porque tiene un montón de problemas allí. Y entonces ya viéndola otra vez, a mí me gusta, pues mi reflexión era como que me parecía muy interesante que pusieran sobre la mesa cosas más grandes que el exorcismo, el asunto de la fe, por ejemplo, porque la abogada no cree en ese tipo de cosas, pero su fe eh, se ve, se ve golpeada porque efectivamente la comienzan a asustar. Y por ejemplo, cuando son las 3 de la mañana, ella se está levantando en su casa y hay sombras que andan por ahí, uno se pone nervioso, me parece a mí. Yo le contaba a los muchachos, cuando yo me levanto a las 3 de la mañana por X o Y razón, así que abro los ojos y miro el celular y son las 3 de la mañana, yo me Ay, pongo ay, súper ay. nerviosa y siempre me acuerdo de esa berraca película. Porque recuerdo, yo nunca he tenido uno de los relojitos que ella tenía, que son esos como Despertadores. cuadraditos, ajá, rectangulares y que los números son rojitos, Pues pero son despertadores para darle golpe encima y que se... eso, de esos, yo nunca he tenido uno de esos, pero yo veo en mi celular a las 3 de la mañana y de una se me viene a la cabeza esa muchacha levantándose a las 3 de la mañana. Entonces,
como que deja una marca, sobre todo si uno lo ve desde pequeñito, a pesar que hasta la percepción de Santiago y mía, que lo vimos estando pequeñitos, no es la misma, porque como ven nos enfocamos en vainas distintas. Y en cambio, pues escuchemos la versión de Miguel sobre cómo fue ver la película. No, yo creo que ya ha quedado claro que a mí no me da miedo esa película, no me causó ningún impacto, no me la volvería a ver porque me parece aburrida. Y a ver, ¿qué les digo yo además de eso? Pues que, por ejemplo, para renarrar, porque también es un ejercicio interesante, ¿no? La película lo hace, ¿no? Narra un mismo evento desde dos perspectivas. Ahora vamos a narrar qué fue la perspectiva de ver la escena, por ejemplo, de la abogada levantando a las 3 de la mañana. Yo decía, vieja ridícula, o sea, se asusta creo que es un goteo de una llave, de una puerta que dejó mal abierta, que dejó mal cerrada y entonces se abrió. Mentiroso. Y se abrió un poquito, tampoco fue que se abriera así como, no, Está hablando tremendo. mentiras. Está hablando ¿Qué? mentiras, ¿Así Miguel. no fue? A esa señora le estaba sonando un poco de cosas en la casa. Y esa llave tenía doble llave, tenía pasador. Esa puerta no tenía por qué abrirse. Pues, ¿la vimos cerrarla? Claro, estaba cerrada, yo la vi cuando yo iba entrando por el pasillo. No, pajudo. Esa puerta no la debimos cerrarla. Esa puerta divinamente pudo haber estado abierta y se abrió un poquito. Hombre, y Tampoco fue también así como. pensando que la Tampoco. señora No, tiene un problema y de a ver, alcoholismo, venga. ¿no? También, sí, porque mantiene bebiendo. Y vengan, yo les pregunto algo. O sea, es que yo no sé por qué los fantasmas en las películas son siempre como. Se comportan como si fueran siempre el mismo. Son tan sutiles siempre. O sea, abren una puertica un poquito, abren esto otro poquito. Porque Nunca no es tienen más como, fuerza, no porque no tienen tienen más fuerza, ¿no? Tienen una fuerza. fuerza espiritual para hacer eso, ¿no? Todavía. Claro, Están y ganando ¿De qué párale, tipo? porque viven del entre susto del más, otro. A mí me gusta exactamente, mucho, a mí me gusta entre más mucho esa explicación. sí, entre más te asustas, más vea, yo no es por nada, porque encima es la forma en la que vivimos, va la madre. Miguel es muy escéptico frente a eso. Yo, en teoría, soy atea, pero fui criada católica. Y hace poco nos están prendiendo ay, ¿cómo se llama? Una radio. Y yo puedo intentar ser todo lo escéptica que quiero, pero que la radio se prenda solita, ustedes me pueden decir, puede ser un cortocircuito, puede ser algo del cable, pero que esa vaina se prenda solita, dejo, no sé, me trae a colación todas las películas de terror que he visto y todo lo que he aprendido gracias a ella, a pesar de que pueden ser ficción, y en todas ellas es la misma explicación. Si tú te asustas, ellos toman más fuerza y más te asustan, entonces uno tiene que intentar ser fuerte. Que él es Sí, invencible para venga, los venga, les fantasmas. digo una cosa, les voy a comentar una anécdota, yo no sé si viene al caso o no. Ay, Pero usted sabe no. cuando yo era chico, tipo, tenía unos 10 años y yo mantenía con mis primos, con mi hermano, y en la casa de mi abuela había un carro control remoto. Y ese carro control remoto tenía un control. El control estaba, digamos, no fue así tal cual como pasó, pero para ponerlo así en relación, porque era algo como esto que pasaba usualmente y pasó varias veces. Teníamos el control por allí desarmado, sin pilas, y de repente el carro se movía, Ja, se por prendía Dios. solo. Los que pitan, los que salen corriendo. Ya luego, sí, pero igual yo soy muy mal para contar estas historias porque yo ya luego cuando tenía como 14 15 años me encontré el mismo carro control remoto y hacía lo mismo cuando no le ponía pilas al carro. El carro obviamente ya dejaba de funcionar y dejaba de moverse solo si no le quitaba las pilas. Y resulta que yo ya luego un poco supe de electrónica y resulta que estaba mal cuadrado el asunto de la recepción pues de la señal del carro del control remoto y pues bueno, era un asunto ahí electrónico, no era nada más. ¿Sí? Así de triste es la vida, no Y hay si es nada. que, y si el diseñador del carro maldijo a los carritos, Sí, eso tal vez. hay que Yo creo que sí, buscarle como Chucky, ¿no? Que se como Chucky. le hizo ahí el ritual. Ah, justamente habíamos estado hablando también de este tipo de películas. A mí me parece que este capítulo del podcast es el capítulo para hablar de historias de terror, porque es para Halloween y porque utilizamos de excusa pues la película esta de El exorcismo de Emily Rose. Y también cuando pensábamos en el capítulo para hablar de otras películas. Entonces mencionaban que vencer a Chucky era muy fácil. ¿Cómo es que era? ¿Había que qué? Pues, por primero, no tirarlo hacia un lado. Porque cada vez que lo cogían y lo tenían en Lo brazos, tiraban para el lado. lo tiraban para un lado y dejaban que el muñeco volviera y cogiera un cuchillo. O sea, primero empezar por allí, ¿no? Yo no creo que, o sea, si vos tenés a alguien, vos hasta que no, un muñeco, o sea, lo aplastás, ya. Bueno, y también qué tan rápido puede ser Chucky, tiene paticas de 10 centímetros. Sí, hombre. Si yo me encuentro con Chucky en esta situación hipotética,
Yo lo pateo, de verdad. Yo siento que de una patada Chucky se convierte en Sí, el problema del vecino. Si yo tiro a no, Chucky a la casa del vecino, ya quedó él con Chucky. no, y una patada bien dada, yo creo que eso le saca la cabeza, por lo menos es que también, pero bueno, Pero él no muere porque es un muñeco. Pero se va a bueno, poner el y vecino, ya, con el le vecino, quito ya la vuelve el batería que vecino. tenía atrás, que es lo que le da poderes. Yo no me acuerdo, creo que cómo es de Chucky, pero No, ese muñeco puede hacer lo que quiera y nada. Es el problema. Pero mira que cuando sí, hablamos de Que bueno, Chucky, pero no sé, o sea, es como pelear con la fuerza que tenga, no sé, un niño pequeño, o sea, eso que, de verdad, como lo acuchilla Chucky a uno. si, los, Y de frente ya porque el man sabes, iba de frente. si Miguel y Santiago desaparecen, fue que Chucky los agarró. Yo sí le tengo respeto a Chucky. Es un muñeco ¿Usted ha visto la película otra vez? no, no, Ah, véase la película otra vez y va a ver lo ridícula que es. ¿En qué sentido? No, es que ¿en qué sentido? Ah, pero es que otra anécdota. Yo tuve un muñeco que era más o menos del tamaño de Chucky, un poquito más grande. Fuera un bebé y tenía unos ojos cosas por dentro que los hacían llorar. Y a mí me daba mucho miedo ese muñeco porque en cualquier momento se paraba y tenía el tamaño de un niño. Don Y Chucky. qué más horrible que un niño andando por ahí en la madrugada. Entonces, yo creo que yo lo había metido en el armario y nunca lo volví a sacar, lo cual hacía que probablemente me tuviera resentimiento y tuviera ganas de matarme. Entonces, esto es también un resultado de Toy Story. Y De por este eso contexto. Mafe no quiere ser mamá, no mentira, no, yo no sé eso. Análisis, por favor. No me la he vuelto a ver, sí, creo que tiene que dar mucha risa. Hay películas de miedo que envejecen muy mal, que uno las vuelve a ver y uno dice, Dios mío, ¿esto cómo causó terror? Ah, El Eso Resplandor es sí, muy buena, pero yo creo que es de ah, las poquitas. ¿a vos te parece que esa envejeció bien? Porque da risa un poquito cuando ese señor está gritando, No, Jack pues yo creo que Nicholson. igual, yo creo que la actuación, no, pero ¿cuál señor? Yo creo que la actuación de la vieja, Perdón. Sí, ese la actuación pedacito. de la vieja, yo creo que fue mala Uf, desde que salió. uy, sí. Y esa cara de esa señora y el estrés que da, pues como No, que la está... pero la película es buena. A mí me gustó la película. O por ejemplo, mira cómo se Eh, resuelve el resplandor, ¿no? O sea, el resplandor al final se resuelve porque el man se pierde en un laberinto y se congela. ¿Ya? O sea, tampoco es Sí. una resolución que uno diga, hombre, qué pisidad de resolución. O sea. Y también volvemos entonces con eso a la recepción, ¿no? ¿Cómo cambia la obra según cuándo la miremos, cómo la miremos? Yo no Por me acuerdo ejemplo, de ninguna película que me diera miedo así de pequeño. ¿Con quién la Miguel decía miremos? que Chucky es una comedia, ¿no? Y efectivamente yo creo que hay varias películas que se catalogan como miedo y de la infancia tenemos la idea de que son de miedo, pero por cierta parafernaria, ¿no? De pronto la sangre, de pronto cómo se muestran. Pero si la volviéramos a ver hoy, veríamos como dice Miguel, que hay asuntos que son tremendamente ridículos. Hay, por ejemplo, una película que yo me acuerdo mucho que la pasaron mucho por RCN, la del Aro, Uy, y uy, sinceramente uy, yo la veía, pero la uy, pasaban muy tarde, entonces yo la veía y me quedaba dormida. uy, no. Tenía sueño, ¿no? Porque no fuera buena. No, porque me daba sueño, claro, no, yo me quedaba dormido porque era muy tarde. Gracias por invitarme a hacer la aclaración, Maf. Luego aquí alguien dice, ay, Miguel dijo que el Aro era malísima. Yo, pues, no dije eso. Solo que le da sueño y que no da miedo y que entonces, por Es tanto, no mala, cumple su papel como película de terror. Ergo es mala. No, Ajá. el Aro es buena, el Aro es buena. También habíamos hablado de esa horrible película de El Duende, que eso sí es una comedia. Y Yo no sé sí, dónde la viste tú y no más, no, yo no me la he visto. ustedes la buscaron y es súper estúpida esa raca película. Yo me acuerdo que fue como en una pijamada y unas Es de niñas dijeron maldito. como, ay, sí, el duende maldito. Y como que, no, da mucho miedo. Y en realidad el muñeco, el duende este es súper grosero, entonces es como, hágase cuenta una comedia. ¿Qué otra película? Pero Ay, también hablábamos de películas buenas. Entonces hablamos, por ejemplo, la de Los Otros, que es una adaptación de una vuelta de tuerca de, ¿cómo es que se llama el autor? De este James, Henry James. Ajá. Henry James, que Y también esa es está una muy bien hecha. muy bien esa es hecha. muy buena, a mí me gustan mucho esas escenas de la niña a mí me generan pánico, pero, o sea, no por la niña, que la niña sea como tenebrosa, sino porque que yo digo, señora, ¿qué? Señora está loca, va a terminar matando a esa niña.
Cuando Y está, efectivamente, cuando como que la desespera por las cosas que dice la niña. No, pero tremenda, la película es muy buena. Y la la resolución es viejita, fantástica. la viejita con los ojos blancos, esa viejita da susto. Y más cuando la ven los niños. Claro. También hablábamos de la mansión de Hill House, ¿no? Que nos había gustado a los tres. La maldición de Hill La House. Esa es la maldición de maldición. Hill House. Mira que hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de lo técnico, ¿no? Y de pronto pensando en cómo ha cambiado, ya que hemos hablado de películas que abarcan un plano histórico muy amplio. Por ejemplo, hablamos del Exorcista, que es de los 70, de Stigmata, los 90, de varias obras. Y pensar cómo el terror ahora se ha convertido en un género tan potente que Ujú. efectivamente en Hill House sí vemos que hay Miguel que pedía por ahí más desarrollo técnico. O sea, Hill House tiene un desarrollo técnico bastante elevado, ¿no? Por ejemplo, hablamos de ese Brutal. capítulo del funeral. Oh, eh, ese capítulo es lo máximo. la fotografía en general es maravillosa. Hay un gusto por el detalle que es mucho de agradecer en Hill House, ¿no? Y es una muestra de cómo ha cambiado la narrativa del terror a partir pues, de ya de todas estas obras clásicas que hemos mencionado. Los espantos que hay allí, el maquillaje, los efectos especiales, el guión, porque todo esto cierra muy bien, salvo los últimos 2 episodios. La serie es buena. Ah, sí, también es, primero una cosita. Yo creo que hay unos pedazos flojos. A mí me gusta mucho la serie, pero hay unos pedacitos sacados muchos de la tradición. Pedacitos donde uno dice, fijo va a aparecer debajo de la cama, fijo le va a aparecer detrás de la puerta, y Ujú. aparece, porque igual son hijas de su género. Hay cositas que tienen que relacionarse. Y el final, resulta que en el exorcismo de Emily Rose, volviendo a nuestra película un poquito, Un en un poquito, por pedazo favor, volvamos todo, por favor. no, 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 porque habíamos dicho que nos daba, era la excusa para hablar de otras películas de terror. Em, Hay un pedazo donde al parecer Emily habla con la Virgen María y ese pedacito pues tiene una connotación súper rara. Encima le dice, lo peor es que la Virgen María le dice algo así como, puedes morirte y descansar si nos vamos para el cielo, o te quedas acá y le mostras a los seres humanos, a esta civilización decadente, que la religión sí existe o que la tradición judio-cristiana es verdad. Y entonces ella, pues como buena mártir católica, dice como, no, pues yo me quedo acá, yo dejo que me consuman los demonios para que todo el mundo se dé cuenta de que los demonios existen. Y ahí hay Eh, una moraleja detrás de eso. Fíjense que todo lo que hizo Emily Rose, claro. y a mí me dio igual. Se sacrificó por ti, vea. Y no pasó nada. Es como Igual Goku. que Cristo. Yo creo que le creo más a Goku, tengo más fe en Goku. Pero mira que ahí, ya ahora que Mafe menciona lo de la Virgen, hay una cosa bien interesante, ¿no? Hablando un poco de lo que supone, pues, el caso y por qué quizá es importante. Es pensar que la Virgen María no es una figura cristiana, ¿no? La Virgen María es una figura que solo existe en el catolicismo romano, no protestante. Y Estados Unidos es un país profundamente Protestante. protestante. Entonces ahí hay un dilema interesante. Cuando planteamos también el asunto del juicio y de por qué era importante el juicio como marco narrativo, yo comentaba que hay como cierta reminiscencia de un juicio particular que fue muy importante en Estados Unidos, que era eh, el pueblo contra Charles Darwin, que es cuando se empieza a plantear pues la teoría de la evolución. A mí me parece como que hay cierto eco de esa idea, ¿no? No es lo mismo juzgar a un pastor protestante que juzgar a un cura católico en Estados Unidos. Ahí creo hay un trasfondo interesante de cómo se asumen las posturas religiosas y las diferentes miradas sobre la religión. Totalmente. Aunque mírate que la película es súper interesante ahora que lo mencionas. La película se desarrolla como en Estados Unidos, pero resulta que el caso de la vida real fue en Alemania. Mm. Vea pues, ese dato no lo sabía. Qué buen Sí, dato te aventaste. y la Hora y cosa es media pues que de allá el cosas. catolicismo sí es distinto Claro. em, una de las cosas pues más importantes dentro de todo eso es que efectivamente la causa de muerte de las personas que les hacen un exorcismo no suele ser, pues da pruebas más bien de maltrato, que es lo que se habla en el juicio. Deshidratación, desnutrición, como si la estuvieran matando de hambre bajo una creencia pues falsa de que está endemoniada, entonces simplemente metámosla en la habitación y no la dejemos salir. Eh, por Dios, ella tenía 23 años cuando murió.
Era más joven Imagínate. que nosotros. Tenía mi edad. Yo no sé ustedes, ustedes son los viejos. ¿Qué tal? Pero mira que precisamente en ese comentario que dices, por ejemplo, el morir de hambre y encerrarla porque se supone que está endemoniada, es donde me parece que, por ejemplo, el juicio narrativamente funciona muy bien. Sí, Porque a mí también me parece. hasta cierta parte hay una apuesta muy clara por mostrar que la verdad, que la realidad es un discurso y que las cosas solamente pasan en la medida en que alguien las enuncia. Hasta cierta parte. Cuando el juicio se define, pues, y como seguramente tendrá muchas ganas de decir Miguel, la resolución del juicio como que tumba esta intriga de la verdad, porque pues al final se la juega definitivamente por una de las dos versiones que se están proponiendo. Sí, es que la película, bueno, hablando ya entonces pues que ya estamos haciendo desde hace un rato de lo del proceso judicial como un marco narrativo, pues me pareció interesante desde que empecé a verlo y de hecho Mafe me vendió la idea y me dijo, ve, hagamos el exorcismo de Emily Rose. Yo le dije, ¿cómo es y de qué trate? Me dijo, pues hablan del juicio y yo, listo, esa es. Ahí vamos a hacer ese episodio. Y, Pero si te hubiera dicho y me sentí, entonces legalmente dime, rubia, si te hubiera dicho, hablemos de uy, legalmente rubia, que eso es una también, ¿no? estudiante de Eso derecho, también. Episodio 7, Buenísima, claro. claro. Me, y el me Bueno, van a otro pero decir venga, legalmente de rubia 2. película. la 2 también es muy buena. Poquitas secuelas son No, tan buenas como la primera. no. Vengan, a ver, resulta que, a ver, yo estaba muy satisfecho, como como lo dijo Santi, como hasta la primera mitad de la película, eh, porque estaban jugando a narrar dos veces un mismo hecho. Y era muy interesante, claro, la carga más efectista, como con más intriga y pues más cinematográfica, por ponerlo en esos términos, era la parte como de lo sobrenatural, y pues en esa parte era cuando la recreaban de manera, pues como que le daban más atención a esa parte, y yo decía, pues bien, es una buena decisión, porque aparte en el juicio era eso lo que tenía el orden, ¿no? Primero iba a lo sobrenatural, lo contaban, y luego lo cuestionaban. Que yo estaba contento con eso. Empiezan a hacer eso, ¿no? Como de yo digo esto, yo digo que Emily Rose tenía visiones y entonces el otro decía, no, yo digo que es que ella era esquizofrénica. Yo digo que Emily Rose hablaba en lenguas porque tenía demonios dentro y entonces hablaba en arameo, en latín. Y el otro dice, no, mira, es que Emily Rose fue muy buena estudiante y tomó clases de arameo y de latín. Y van jugando con este tipo de discursos que lo ponen a uno a dudar, a uno como espectador. A mí me parece desleal que ya al final traicionen esa idea, porque ni siquiera, bueno, ni siquiera al final, es ya como tipo un poquito después de la mitad de la película, en el que ya traicionan eso y dicen, no, de lleno con que esto es un exorcismo, de lleno con que Emily tenía 6 o 7 demonios dentro, no me acuerdo cuánto es que ella dice, que lo dice de una manera muy... A mí me Sí, encanta algunas ediciones en el guión, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, no me acuerdo cómo es que le decía, ¿no? Le Sí, preguntaba, sí. No, sí, comienza a decir uno, dos, tres y lo repite varias veces y luego él ajá, sigue diciéndole, dime tus nombres y comienza a decirlos. exactamente, y son y es como 6. Nerón, y Legión, y Satanás, y un poco de gente. Perdón, antes de que Y continúes, para Álvaro que no se te vaya a Uribe, perder la idea, menciona gente mala. Dice que tiene a Hitler y a Nerón, que a Nerón es como, Nerón, oh, Judas Legión, Iscariote. Dice que ¿Está tiene a Legión, ahí? Hitler. Sí, dice que tiene a Hitler. Legión que también, Legión es realmente como el nombre de los demonios, o sea, los demonios son Legión, soy Sí, pero Legión. pero Legión también se le da dentro de ese tipo bueno, dentro de los demonológicos, donde yo entiendo, a un grupo también de demonios de bajo rango también. Sí, por eso, es como un conjunto, o sea, dentro de Legión hay como una serie de demonios, ¿no? Sí, Dentro de estos sí, estudios. sí, entonces también puede ser que sean más de 7 los que tuviera. Bueno, Bueno, mm, pero tiene a Satanás, o sea, ya para qué más. sí, sí, sí. Sí, después de tener a Lucifer, ya vale madres Y todo. a Caín, dije, ¿no? Y el que A tuvo Caín. Caín o a Caín, no me acuerdo. Es bien, bien particular. A mí eso, se los digo, a mí eso me llama la atención. Ese asunto de la demonología y todo eso. Eh, pero bueno, entonces la película toma esta decisión y entonces el juicio se vira a favor de que nosotros como espectadores entendamos que eso que está diciendo el padre pues es verdad. ¿Y cómo lo hacen? Pues en carne de la abogada, ¿no? Con las experiencias que ella tiene, porque como ella es quien tiene las dudas sobre
sobre todo esto. Ella es la en realidad, es que esto es rarísimo, esta película, las decisiones Es que que toma. Yo ellas somos me nosotros, ¿no? acuerdo, En cierto sentido, los espectadores. no, y a ver, ¿quién es la protagonista de esta película? Santiago la mencionaba al final, pero es que la protagonista es la abogada. Ella comienza y termina con la película. Bueno, la primera escena es del padre, pero la verdad Ujú. es que en últimas, bueno, los protagonistas podrían ser los dos. Y entonces quien duda que es la abogada, pues como que uno siente empatía con ella y uno va dudando en la medida que ella duda y entonces la película te dice ya no dudes más porque mira que la abogada ya no duda más. Es que ella es Sí. quien tiene el arco, ¿no? Ella es, Sí, en toda la película, la única persona que realmente tiene un arco narrativo y una transformación, o sea, hay una proyección del personaje hacia otra cosa, es la ujú, abogada. Porque sí. Emily está muerta, o sea, Emily no evoluciona como personaje. Y el Porque, padre Moore, pues, es pero, el padre Moore. Ya, qué pero, señor, pero que va a muy injusto, cambiar. ¿no? Como así? Porque está muerto entonces no puede. Hombre, pues yo creo que hay cierta dificultad para evolucionar después de la muerte. Pero sí, igual, yo sigo pensando que sí, pues por la forma en la que se vende el exorcismo de Emily Rose es un nombre correcto. Yo no creo que tampoco sea como la duda de la No, abogada Erin del Brunner. defensor del exorcismo de Emily Rose. no, pues la película divinamente pudo haber llamado al proceso sobre el exorcismo de Emily Rose, porque es que es Pero eso. no sería un muy buen nombre. El No, no es juicio un de buen Richard nombre, Moore. pero no sería clickbait. Pero Uy, no es clickbait porque sí trata del exorcismo. Es que el exorcismo dura 10 minutos. Yo, si hubiera pagado una boleta de cine para esa película, me sentiría estafado. Menos mal no pagué nada de eso. Pero pagué con mi tiempo, que es peor. Ay, pagaste el sí, será más Netflix. caro. ¿Ah? Pagaste el Netflix para verla. Ve que por cierto, esta película está en Netflix, ¿no? Para que quien se la quiera ver y disfrutarla. Bueno, eh, vea, esta película me recuerda a las decisiones narrativas que toma. Vi Michael una Bay. película, la película esta de las abejitas. What? No, pues sí, ¿cómo vas a comparar esas dos Es que es lo mismo, o películas? sea, No. imagínense ¿Qué? una película que la vendan como, mire, esta es una película para niños. Y de repente todo el arco narrativo es un juicio. Es horrible. Lo mismo pasa aquí. El exorcismo y todo el arco no, no es un Es un juicio. juicio. No, diferente, por ejemplo, no sé, de Filadelfia, tremenda película que la hacen muy bien desde el, Ujú. desde el juicio, pero aquí ni es una película de juicios, ni me parece a mí que sea una película como que tenga todo la carga, aquí sí voy a decir que es como en minutos, la carga de minutos encima como para decir esto es suspenso, porque se la pasa más la señora en el bar que Emily hablando en lenguas. Cuando estaba viendo esta película, pues al comienzo manejan estos dos relatos, ¿no? Equiparándolos al mismo nivel todo el tiempo, y me hacía recordar mucho la película de La Duda, esta que es con este actor rubio cuyo nombre siempre recuerdo, perdón, olvido, y con esta señora que detesto tanto, pero que es muy buena actriz, que se llama Meryl Streep, señora actriz, y pues manejan allí me parece que manejan mucho mejor el asunto de los dos relatos porque los mantienen hasta el final, como la película lo dice, se mantiene la duda, y en cambio aquí en el exorcismo de Emily Rose me parece como que aportan toda esa riqueza que hay en la incertidumbre, una incertidumbre que está delimitada, ¿no? Porque tampoco me gusta la incertidumbre líquida, que es como así toda, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Aquí hay, o bien este señor estuvo tratando de ayudar a Emily Rose, que yo no lo desconozco, pero que pues, la pelada tal vez era quizás problemas psiquiátricos o médicos o algo que no entendían en ese momento, porque igual el caso, como lo dijo Mafe, es de hace mucho tiempo, y fue hace mucho tiempo y pues no podemos tampoco podemos saber si la ciencia o la medicina había avanzado al punto de que podía comprender el espectro de los trastornos que podría haber llegado a tener Emily Rose. No se sabe. A mí no me gusta esa película. La siento súper extraña cuando la veo. Puede ser justamente por el asunto de la duda. No sé por qué me causa tanto fastidio. Y hay una película que se parece un montón, que se llama The Hunt, donde aparece Matt Mikkelsen, creo que es como Alemania o por allá, por esos lares.
También es un profesor y una niña dice como que pues el profesor ha hecho algo indebido. Y entonces todo el rato es pensando, bueno, él es culpable, no, él no es culpable, y encima al final nos dejan la indecisión porque la niña vuelve y hace otro comentario como aludiendo a que ahora pasa algo, pero con el papá. Es extremadamente terrible porque entonces lo tienen a uno ahí estresado pensando quién es el monstruo, porque entonces ahí también vendríamos como otro tipo de terror, ¿no? Yo venía pensando el otro día que una película, por ejemplo, que me dejó traumada y es un terror más real, mucho más realista, y justamente algo que decía Miguel en algún momento, el tenerle miedo más a los seres humanos que a lo que cualquier fantasma o cosa puede hacer. Y es esta película donde aparece Jennifer López, que trata sobre, que es en México y trata sobre el asesinato de mujeres. No sé si la han visto. Ah, pues es que eso es un miedo, ya, eso es de todos los días. Increíble, yo no lo he visto. Pero es que le No, aparece la Virgen, algo así, ¿no? ¿No era algo como este? no, Que la no. encierran en un manicomio, ¿no? No, 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 sería re divertido porque entonces otra película donde aparece la Virgen, pero no, esa es, Ah, ella es es una, divertido cuando aparece la Virgen. es chistoso porque la forma en la que lo pone, ¿no? A mí me pareció muy Sí, chistoso a en mí el, también, sí, sí, no que como lo ponías así como en... pues no sé, es como, ella es reportera y tiene que ir a hacer como un especial en México y es sobre que hay un montón de mujeres desaparecidas y entonces muestran que son mujeres que trabajan en fábricas muy grandes y cogen unos buses especiales para ellas. Y casi siempre pues muestran que son los conductores de esos buses que cuando ya queda una o dos las violan y las matan, y luego eso tiene que ver también como con unas vainas políticas, y la vaina se pone re terrible, terrible, y ese es otro tipo de terror, ¿no? Que también vale la pena mencionar, como lo que es real, lo que, lo que te puede pasar en cualquier momento, porque también mencionábamos como que el exorcismo de Emily Rose, digo yo, tiene mucha fuerza por este asunto de que te digan basado en hechos reales y que vos busques y te pongan una foto de esta muchacha toda vuelta a nada y que vos sepas pues que pasó. Y aunque pues nos están contando una versión maquillada y distinta en la película. Con el asunto de Jennifer López es como una vaina tan cotidiana, así como dice Miguel, pero sí causa bastante terror, diría yo. Oh, no, claro, pero por lo cotidiano digo yo que me causaría mucho terror. Y bueno, para quienes no sepan, porque creo que no lo dije, la película esta que yo decía al principio, la de la duda, era, se trata de un cura que es acusado de violar unos niños o de, bueno, abusar de ellos, pero nunca se Ujú. sabe si bien si lo hizo o no lo hizo. Entonces también el mismo registro es lo que decía Mafe con la otra película de la de The Hand, ¿no? La de Mikkelsen. No se sabe si Exacto. lo hizo, si no lo hizo. En el caso de la duda, pues no hay terror, yo creería. En el caso de la película hay como drama, pero no hay terror Ujú. ni suspenso porque pues al cura apenas dicen eso, a los 15 minutos se lo sacan de la parroquia y se va. Y el drama queda es en la monja que lo acusó. Pero mira que yo creería, pues de lo que yo recuerdo de la película, hay momentos, en cada momento en que el cura habla con un niño, la monja está estresadísima y Ah, uno sí, lo sí, sí. percibe. Y Sí, sí, entonces sí. como ese estrés, como que ella todo lo quiere pensar en, pues lo quiere interpretar y casi siempre, ella no quiere interpretarlo de esa manera, pero le toca y es como que le está tocando el hombro y ella está como, por Dios, no lo toque, no lo toque, no le hable, usted no tiene derecho. Y es un estrés constante allí también. Pero eso aparece al principio de la película, como te digo, la atención tendría que, si fuera de miedo, pues la película desde ese terror psicológico o cotidiano, como lo hemos definido, pues debería haberse quedado el cura ahí todo el tiempo en la parroquia, pero no, el man lo sacan de la pantalla rapidísimo. Lo que ustedes plantean de los ejemplos de las películas me recuerda un corto que he trabajado hace poco en el colegio. Un corto, creo que es muy famoso, se llama Hay un hombre en el bosque, que es bastante complejo de trabajar en el colegio porque es la historia de cómo un director, una escuela que se maneja muy bien, una escuela que él establece que está muy bien planteada, de un momento a otro un niño comienza a decir que hay un hombre en el bosque. Y entonces él a partir de ese relato, de esa construcción que hace, empieza a poner todo en contra de este director y efectivamente el tipo termina siendo despedido, termina en la drogadicción y el giro al final es que el señor se convierte en el hombre en el bosque. Entonces pensaba en este asunto de cómo de cierta forma Emily Rose también plantea la transformación del mundo a partir del discurso, ¿no? Que es algo que ya habíamos hablado de pronto en otras partes, en otro momento,
Pero que también se hace bien complejo, porque es que en los ejemplos que ustedes dan termina siendo es cómo las palabras de alguien construyen el mundo de otro. En Emily Rose, si en cierto momento la abogada del padre pues no se pone al pie con el fiscal, termina imponiéndose la versión del fiscal, ¿no? Entonces también es Total. complejo ese asunto del discurso, o sea, es que efectivamente la película termina siendo como un asunto pues como todos los juicios, de oratoria, pero es más bien de quién es capaz de construir mejor la realidad. O sea, quién puede tomar un suceso, o sea, ninguno de los dos vivió ese suceso, ni el fiscal ni la abogada, pero ambos tienen la obligación de reconstruirlo y hacerlo verosímil. Y es que eso es algo que yo hubiera querido que me dijeran a mí en la carrera de Derecho, que hubiera tenido, pues, quizás, no sé, profes más desde lo humanista y eso, que nos dijeran, muchachos, el derecho se trata de una pugna entre relatos. De Ujú. eso se trata. Aquí lo vimos en el juicio del exorcismo de Emily Rose, se nota, y aparte, quien lo dice mejor y quien cumple más con las reglas de la retórica que se plantean dentro del juicio, que ustedes ven que en Estados Unidos tienen ese sistema de alugar o no alugar, que es Ujú. cuando pues de pronto la pronunciación que hace o el interrogatorio que hace está direccionando al testigo o no lo está direccionando, eh, está haciendo juicios a priori o no, no sé qué. Ese tipo de cosas son porque aparecen falacias formales o informales y los abogados lo denuncian ante el juez ahí mismo para que el juicio mismo no se direccione hacia un lado o hacia el otro. Y quien sepa mejor el arte de la retórica es quien triunfa en últimas. Y eso pasa ya en ese sistema como tan dramático, como tan teatral que tienen los estadounidenses, y pasa aquí en nuestro sistema que es un sistema mixto que toma cosas del anglosajón y cosas de otro sistema que ya olvidé, es terrible abogado. Eh, y bueno, es un sistema aquí muy propio de nosotros, que es más formal, que es más, ya me criticarán los abogados cuando tengan oportunidad, y que es un poco más guiado como al proceso, al texto, ¿cierto? A Más las institucional también, ¿no? Es como la institución en su representante. Ujú. No, no, y digo yo las dinámicas no son tan teatrales, tipo, no hay, en el sistema penal que teníamos antes, y pues las partes no discutían tanto en plenarias, no había momentos de alegatos casi, era muy reducido el momento de los alegatos, bueno, estaban restringidos en el proceso, y ahora pues como un poquito más ágil, es un poquito así más como de retórica como lo vemos en las películas, pero bueno, en últimas, lo que decía Santiago, o sea, es un asunto de qué discurso triunfa sobre qué discurso. Sí, es como la palabra de uno contra lo otro y miren que con eso acabo de caer en cuenta de por eso tienen que escoger a la abogada y particularmente una abogada que no crea, porque mientras ella no cree, nosotros no creemos hasta que ella cree y nosotros entonces como que nos ponemos en el papel de ella. ¿En qué sentido también? Por ejemplo, ella no dice en el juicio como, no, vea, eso es verdad porque a mí me están asustando desde que comencé en este juicio, cosa que yo diría que es un buen argumento, como, oigan, no es que esté No. loca, pero es que en mi casa están pasando cosas raras desde que estoy defendiendo a este tipo. Por tanto, la maldad está contra mí o algo por el estilo. Bueno, mentiras, ese sería un mal argumento, pero digo, es como que eso Claro, no lo dicen en el juicio, pero nos lo dicen a nosotros. claro, Nos dicen como, la desestimarían, ¿no? Si dijera una cosa de esas. Pero a la sí, larga no es está eso loca, lo que vaya. terminan validando. O sea, Sí, al final ese es que, mira, por ejemplo, cuando hablabas de cómo era la justicia, acá me preguntaba, bueno, y este caso, digamos, en una situación súper hipotética, el exorcismo de Emily Rose se el da de en la Emilia, justicia Emilia Rosa. colombiana. Emilia Rosa es juzgada el padre es juzgado en Colombia. O sea, dependería mucho porque lo que se juega al final de la película es si ese relato, si el relato pragmático, lógico, positivista del fiscal se impone al relato más místico, más espiritual y más religioso de la abogada y No, aquí no, termina... porque fíjate que hay una cosa que cambia entre un sistema y el otro, y es No, que no, ellos no, tienen en la película, en el norteamericano ese es el juego, o sea, ¿qué se impone? Lo sí, pragmático o lo espiritual en el jurado, pero o sea, y en una justicia distinta, ese sí, juego no por eso existe, estoy diciendo que aquí no, aquí el fiscal se llevaría por delante la abogada, o sea, no hubiera pasado lo que claro, pasó allá. Porque ustedes saben por qué, les digo por qué, porque no hay jurado. No hay un Exacto, es jurado, que claro. el no hay jurado jurado de trata de conciencia. Aquí no hay, convencer al jurado.
juzgado. Aquí no allá no sé cómo se juzga, pero aquí se juzga en derecho. Yo no sé allá cómo se juzga porque pareciera que quienes juzgan el jurado en los juicios penales, pues un poco lo hacen como por la moral todavía. Entonces se atienen un poco a las reglas del derecho en cuanto al proceso, pero lo último es un jurado de conciencia, no es un Sí. jurado de derecho. Total. Y entonces justamente por eso es que el alegato de la abogada es mucho más como pues él estaba haciendo lo que él creía que era correcto, es la institución que representa, o sea, digamos como que él no lo hizo con culpa y estaba bajo la premisa pues de que la familia también estaba de acuerdo porque la familia también era religiosa, ¿no? Y creía en todo este aspecto. ¿Saben de qué me acordé también? En Mindhunter, cuando comienzan a interpretar o de pronto hasta sobreinterpretar. Mentiras, yo sí creo que el man era un violador, pero era ese director del colegio que le hacía cosquillas a los niños, Ah, le daba sí, moneda, claro, ¿cierto? Yo no No, sí. entendí sí, por sí, qué le ahí dieron había tan algo. duro a ese personaje si él estaba en lo correcto. El tipo iba a hacer algo raro, no es normal pagarle a un niño por dejarse tocar los pies y hacerle cosquillas. O sea, no No, es... era un loco, de director era un loco. ¿Cómo así? ¿Eso no es normal? Ah, Mari. Ay, por Dios, Santiago, Pues depende, ¿cuánto les pagas? es un salario mínimo, si es mínimo, sí. ¿A partir de cuánto es un salario ¿A partir mínimo? de cuánto empieza a ser uno un monstruo, no? Y si les pago Y, prestaciones, pues no lo muestro, ¿no? y, ¿Usted lo y reporta, lo reporta al ICBF o no lo reporta eso? Y lo pensé justamente por todo, otra vez el problema, como que esos pequeños detalles que pueden significar o no significar. Otra película que está dentro de esta vaina, pero es un poquito más fuerte, El abogado del diablo. ¿Se han visto la No, el película con Keanu diablo. Reeves? Sí, Buena. sí, sí. Y Es con Al muy Pacino, buena, ¿no? Sí, es Al ¿sí? Pacino, sí. Ujú. Ajá. Y todo el asunto también, como vea, el diablo es abogado, ¿sí ve, Miguel? ¿Sí ve? Por algo. Y tiene una firma y quiere reclutar a Keanu, pues porque al parecer es un muy buen abogado. Super Pues, Y no abogado. tiene ¿quién no quisiera reclutar a Keanu? O sea, para Hombre. todo, ¿no? es Keanu. Em, entonces sí, hay un montón de películas también que vienen como con esas dudas, todo ese tipo de cosas, mucho de la pelea de pues quién está diciendo la verdad y creo que eso es pues una vaina reliteraria, ¿no? Como quién cuenta la historia y quién la cuenta mejor y cuál es más creíble. Yo recuerdo otra vez, otra referencia a Mindhunter, cuando ellos están comenzando con todo su... como la semiología de cómo se hace un psicópata, un asesino, cómo se agarra, cuáles son las claves, etcétera. Tiene las pruebas de ese asesinato que es entre como dos hermanos, eh, la esposa de un man y el hermano de ella, y tienen todas las pruebas para decir pues que él ayudó, pero él no era el culpable, el verdadero como psicópata es otro, pero no pueden, el abogado les dice, no podemos explicar eso. A las personas, Ujú. como al jurado, ellos no van a entender esa vaina. Por tanto, simplemente van a decir que él es el culpable y con tal de que podamos condenar a alguien, todo está bien, como que alguien pague por ese hecho. Y es horrible porque ellos están pues súper enojados al respecto, pero es que se trata de quién cuenta la mejor historia, a quién le creemos. Diría yo que en la película nos dejan súper claro que tenemos que creerle es a la abogada, así como Ya ella, eso me da rabia. sí, eso es lo que no te gusta, pero es que igual a mí me parece súper interesante, por ejemplo, otra sería la historia si la abogada fuera religiosa desde el principio, que nos dijeran como, ah, sí, yo creo en Dios y tal, pero ella no lo cree. Y entonces es un poquito también como el proceso de ella, el cambio, que es una cosa que Santiago en algún momento mencionaba, la transformación de pasar a no creer en lo absoluto a que la comiencen a asustar y que ella comience a decir como que bueno, de pronto el padre tiene razón, sobre todo después de que matan al testigo, ¿no? Luego de que ¿Digo, encuentras Santi? Ah, Hebroche con el Ajá. nombre, con una cosa ahí toda rara, en esa nieve, no sé, en ese campo blanco. Que ya dijimos que era porque tenían poco presupuesto. o sea, me conflictúa mucho porque me parece a mí que llegue incluso a ser un poquito de panfletaria, ¿no? Como le intentan dar todo un orden místico a las cosas, o sea, incluso hasta encontrarse un brazalete ya es algo místico. O sea, a mí No, ya pero es que por supuesto que la película tiene una agenda religiosa, o sea, que al final sí, queda pero claro, o fuerte. sea, Sí, es sí. que Está al en final está diciendo es defendiendo. que Emily es otro Jesús, básicamente Emily, Sí, y termina es con el una mártir. estigma, o sea, ella Yo es creo un que mártir.
Yo creo que sí, yo creo que lo que más me molesta de la película es eso, ¿viste? Porque incluso si hubieran resuelto la duda por el lado de sí existen estas cosas, estas fuerzas sobrenaturales, de una manera un poco más útil, yo no estaría tan conflictuado, porque hay muchas películas que terminan planteando dudas y esto es una estrategia muy normal en las películas. Me acuerdo mucho de Shooter Island, que creo que no le gusta a Mafe, en el que al final, Sí, esa me gusta. si te No me gusta, gusta a bueno, entonces a mí. otra persona. ¿A quién no le gusta? A mí no me gusta. A Santiago, el que no le A gusta. Santiago al que no le gusta eso. Y que al final entonces el detective dice, como que muestra, da ahí implícitamente dice, mire, yo no estoy loco. Bueno, así infinidad de películas, bueno, cientos de películas en las que como que al final la duda se tira para un lado, se tira para el otro, pero lo hacen de una manera como un poco más, sí, sutil, como Delicadita. digo, así más Ujú. delicadito, como incluso hasta más, es más artístico así. Es que a mí esto me molesta, como la agenda que tiene me molesta. Pero mira que esa agenda yo creo que también tiene que ver con el momento en el que se hace, ¿no? No, es que es complejo hacer una película menos religiosa en ese momento, porque creo que el cine todavía no estaba jugando a esas cosas. O sea, los ejemplos que hemos dado, los padres son tipos que o son héroes o son personajes en un proceso de redención hacia lo heroico. Hablamos de Stigmata, que es un personaje que se está redimiendo, el padre Brunner, que se está redimiendo, el del exorcista, que es un super padre. O sea, ese señor está ese señor y después, qué sé yo, el papa, una cosa así. O sea, son tipos fuertes. Y poquitos personajes tienen la presentación que tiene el cura del exorcista, o sea, increíble, una Claro. cosa así, pero Claro, su entrada ahí en las escaleras, eso es, o es que ni, sea, ni Rocky Balboa tiene una presentación así increíble. Pero también es como la representación, sí, porque muy antigua, ¿no? Como cuando llegan los padres con la maletica y tienen que abrir y sacar cosas, como sacar el escapulario, como si sí, fueran sí, como Van Helsing, que va sí, sacando como las Van armas. Helsing. Es un poco así, como vamos a enfrentarnos al mal, pues soy un mercenario y vamos a acabar con esta mierda. Para sacar la Pero artillería. sí, y comienza a sacar agua bendita y cosas así. Sí, y eso Y es lo una peor es, maleta repleta, eso solo le falta que sí, saque estacas y balas de plata sí, para allá. para acabar con el mal. Es súper interesante y la cosa sería pensar si a una hora se repite. ¿Todavía vemos a los padres de esa manera? No, ya incluso en las representaciones culturales ya está ya se ha transformado esa imagen del cura, ya no es la persona confiable, ya es una persona que quizás en las representaciones aparece como quien puede dar consejos, pero si hay es que es más, ustedes ya no pueden ver curas y niños en una película ya de la misma manera, o sea, eso ya no pasa, Ujú. ya hay uno duda, ¿no? Como, ¿se cura qué? Sí, sí, ya hay Los niños como ya no se le acercan a una los curas en las vuelta. películas, Ujú. ya no hay monaguillos, ya esas cosas no pasan. Y es mejor. Pero también hablábamos y que Santiago también lo mencionaba, era que, digamos, de por sí nos hace sentir incómodos, ¿cierto? Y encima siempre las poseídas son mujeres o muchachas y siempre les ponen un vestido blanco. Y en algún momento el demonio va a coger y va a alzarse la faldita un poquito y va a decirle como, ah, sí, padre, ¿te gusta lo que ves? Y entonces uno como que más incómodo aún porque es un cuerpo femenino joven, suelen ser muy jóvenes, entonces pues aún más fastidioso, más terrible, y es tanto la tentación como parece también un guiño a todo el asunto, porque yo creería que nadie lo puede tomar como, ah, tan malo el demonio, ¿cómo le va a decir eso? Sino más bien como que, ah, pues pasa. Mm. No, pero está Y malo el eso pues, demonio. pero no sé, a mí no me parece tan Sí, no, mal. pero es que también es como el asunto, ¿no? Porque, o sea, es como tentadas a un personaje que se supone o sea, espiritualmente Abstemio. es muy fuerte. ¿Cómo se le dice? Astemio no. No, Astemio es el que no celibato. bebe. Célibe. Celibato. Célibe, sí. Ajá. Por eso, ¿cómo tentas a una persona que se supone desde su construcción mental y espiritual o sea, es inamovible? Pues solamente quedaría el cuerpo, ¿no? Que se supone en la religión el gran pecado. O sea, el pecado de la carne es el pecado que condena al final a los sujetos. Ujú. Y pero lo raro es eso. ¿Han visto alguna película donde el padre medio lo piense? No, no pasa. De pronto creo que en la del rito, que también la habíamos mencionado en un momento dado, porque el padre, por ejemplo, ahí el padre no es esa figura súper fuerte. Nos Ujú. convence que el padre es bueno y luego el giro de tuerca, el padre no era tan bueno, o más bien se pudo corromper, porque igual se pueden corromper.
Pero ahí me parece que es la única vez que yo he visto que el demonio le dice como, ah, sí, pues quieres hacerme esto, lo uno y lo otro en el cuerpo de una joven. Y luego hace que lee los pensamientos y le dice, sé que lo estás pensando. Y uno como que, uy, padre, ¿en serio lo estás pensando? El colmo. El colmo Eh, que un ser Chain on humano you. tenga deseos humanos, ¿no? O sea, El increíble. Sí, sí, colmo. entonces ¿para qué se mete en esa vaina? Si Sí, usted quiere ser puro y tener esta cosa espiritual con Dios y toda esta vaina, entonces pues, no sé, haga todo lo que necesita hacer en vez Yo de, creo que, a ver, yo me voy a meter aquí a defender religiosos. Yo creo que igual los curas no Ay, desconocen que ¿esto está que pasando? tengan deseos carnales ni nada. Es más, ellos saben que los reprimen, pero los reprimen. O sea, deciden hacerlo como un voto de vida. Sí, claro, es Pero que pues, ese es lo que entrega, ¿no? Se supone que entregas el cuerpo porque lo que estás construyendo es el espíritu. Igual estamos hablando de los padres, ¿no? Del padre católico, porque pues los protestantes ya sabemos que hacen su familia y tal, y tienen esposa, y sí, hijos. no, son muy diferentes. Incluso los padres protestantes siempre le critican eso a los católicos, que es cómo se les porque, ocurre renunciar eh, a eso crea perversiones, no sé qué. Claro, y el claro, asunto y más de con la historia, crecer y multiplicados, Sí. Porque sí, el sexo no es disfrute, ¿no? Es es reproducción. para procrear, exacto. aprendan, por Entonces, favor, escuchen esas O palabras, sea, seamos como Santiago. sean como yo. pero sí, pero es eso, como que a mí me parece también mucho más coherente el de los protestantes, como hacer familia y tal, me parece bastante coherente. Diría yo que Estás igual diciendo que los católicos son incoherentes. sí, un poco. ¿Para qué? Ay, ¿Para qué? en Pues este con podcast no somos amigos de los católicos, lo dijo Mafe, no yo. no, no, solamente Mafe con no los es amiga de los católicos. ustedes, yo no sé, ustedes verán dónde se meten. Esto lo escucha Que mi por tía que es cierto, católica. que por cierto, yo soy criada católica, pero pues No, pues a ver, me cultura, separé como, culturalmente todos como somos cualquier católicos, ¿no? colombiano, exacto, En como cualquier Occidente colombiano. todos somos católicos, o cristianos, católicos cristianos, pues. O Medios judíos. católicos, una cosa así. ¿Estás negando la Justo, autoridad, Miguel? Uy, este podcast está caliente, les sí, cuento. sí, y No hay los ni judíos, judíos, ni todo lo musulmanes, ni demás, indígenas, o sea, no hay nada. Papi. ¿Qué es todo eso que dijiste? No existe. Uy, No, tampoco el mentiras, no, venga, holocausto, pero ¿no? culturalmente igual, o sea, la cultura predominante. Yo no estoy diciendo que no existan culturas minoritarias. El todo es igual, hay excepciones, obviamente. bueno, que les comentaba que en realidad soy criada católica, digamos que yo creo que cuando niña me llamaba mucho la atención estas historias, sobre todo porque es toda una mitología ahí que te cuentan a menudo y que vas a la iglesia y te la siguen contando y es una historia que se va construyendo. Nunca te cuentan toda la Biblia, pero te cuentan un montón de vainas que pasan en todo eso. Entonces, es una historia que se va construyendo, en realidad es una cosa súper linda, ¿no? Cuando uno lo ve así como una narración que no para y todo el mundo te cuenta sobre eso, sobre milagros, sobre todo este asunto. Les decía, esto va a un punto y es el siguiente. Eh, en algún momento, Miguel decía como que le fastidiaba lo de la agenda dentro de la película, ¿cierto? Digo yo que a mí me parece coherente que la vieja comience a sobreinterpretar todo, porque yo estaba en el lugar donde yo digo, yo no creo en estas vainas, y aún así veo algo y digo, uy, ese fue el fantasma. Entonces, como que a pesar de la racionalidad que uno intente tener, eh, el miedo se sobrepone ante ese tipo de cosas. Me ha pasado. Entonces, como es Halloween y esto es un capítulo para Halloween y tal, entonces les voy a contar una historia que me pasó a mí cuando estaba más pequeña. Ay, Eh, niña, ay, qué yo creo miedito, que ya Mafe, les qué había, miedito. yo ya les había contado que acá se aprendió la cosa esta hace poquito, ¿cierto o La no? radio, No sé, sí. La la cosa esta, radio, la radio, eso. la radio. Se prendió y nosotros dijimos como que bueno, eso es raro. También dijimos como que bueno, si lo vemos desde una perspectiva normal, racional, debe ser una cosa de cables eléctricos y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que lo que nos pasó, porque le pasó a mi mamá y a mí, fue algo como más que no se puede explicar de una manera tan sencilla como que, es la vaina eléctrica. Fue que un día yo me levanté no en la madrugada, eran como las 11 de la noche, 10 de la noche, y mi mamá estaba estresadísima, tenía todas las luces prendidas de la casa. Y yo me levanto y yo le dije como, bueno, ¿qué pasa? Ella dice, hay alguien abajo. Entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que hay alguien abajo? Sí, alguien está moviendo los asientos.
Y efectivamente, yo escuchaba cómo cogían los asientos, eran unos asientos de plástico porque teníamos una sala de videojuegos, y los azotaban contra el piso. Entonces escuchaba cómo los arrastraban y los tiraban. Y entonces yo ahí pues quedé totalmente levantada. Mi mamá estaba hablando con la vecina por la ventana diciéndole pues que estuviera abajo, que mirara por la ventana a ver si veía algo allí. Y entonces, y encima habían llegado unos familiares que vivían cerca, mi abuelita y un tío, llegaron ahí también porque estaban preocupados por si era una persona, ¿cierto? Porque nos da más miedo las personas humanas, las que nos pueden apuñalar y ese tipo de cosas. Entonces, la vaina era que comenzó, cuando mi mamá me lo contaba, comenzó así. Se escuchó que los asientos se movieron. Ella baja, ella dice, no, es que se movieron porque quedaron mal puestos, los acomoda y vuelve y sube. Cuando está arriba, vuelve y suena. Y ella vuelve y baja y los vuelve a acomodar y ya comienza a pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se mueven si aquí no hay nada que los mueva? En esas, se da la espalda para volver a subir y se vuelven a mover solitos. Entonces ella sube y se muere del susto porque ella tiene susto de volver a bajar y abrir la puerta. Cuando yo me levanto, yo le dije, no mami, bajemos y abrimos la puerta porque tenemos que salir de acá porque necesitamos saber qué es que pasa. Bajamos y los asientos están totalmente organizados. No se veían desorganizados como creeríamos que tenía que estar. Yo caminé rapidito, es una sala chiquitica, sí es una casa pequeñita, pero eso se veía interminable en ese momento. Cuando yo llego a la puerta y ya voy a abrirla, suena la última vez. La cosa es, los asientos no se cayeron, no se movieron, pero sonaba como si lo hicieran. Y cuando abrimos la puerta paró. Toda esa gente que estaba afuera esperándonos, porque ellos también sabían que algo se movía allá adentro porque escuchaban, pero no se veía qué era. Ellos entran, miramos toda la casa, estamos asustados pensando que de pronto seguía siendo un asesino o algo. Miramos, no hay ninguna persona. Después de eso, les digo, mi mamá y yo echábamos agua bendita cada vez que íbamos a subir. El susto. Yo creo que el día siguiente yo no fui al colegio porque me tenía que levantar muy temprano y estaba oscuro y tenía que pasar por la sala y yo no quería pasar por la sala para salir de mi casa. Y entonces uno pensaría, yo pienso, Miguel tiene que pensar, no, la demencia, las enfermedades psiquiátricas, la esquizofrenia, pero ¿por qué tanta gente podía escucharlo? Eso es lo que pasa. Pues yo ¿Y qué no sé, yo hace? no pienso en esquizofrenia porque sí, pues, caso rarísimo que 3, 4, 5 personas tengan esquizofrenia al mismo tiempo. Ah, Histeria colectiva. es más bien una histeria colectiva, sí. Sí, yo no sé, y la Igual, vaina igual yo no desconozco que hayan existido esos ruidos. Yo creo que sí los hubo. Ustedes los asociaron con cosas que no eran. Eso pasa. Una rata, algo así puede. pudo ser, ¿no? Un No, incluso malévolo el ruido pudo haber sido cucarachón. en otro lado. No sé, cuando juego videojuegos y la gente me dice, escucho a alguien arriba y estaba abajo. Esas cosas pasan. Mm, puede ser, la cosa es que la casa es una esquinera, ¿no? Y estábamos hablando con los vecinos, que ellos fueron los que salieron a escuchar, etcétera. Vea, Eh, no hay cosa que le guste más a la gente que estas historias. O sea, la gente se va a sí, inventar que esa cosa existe y que esas cosas sobrenaturales existen porque quieren creer en esas cosas. a mí me encantan las historias de terror, eso sí, y la verdad como que, pero ¿sabes cuál es la vaina con este tipo de cosas? Como que te pasan, y yo aún digo, yo soy atea, pero la cosa es que aprendí a vivir con ello. O sea, yo no tengo aquí la crisis existencial, la que mencionábamos, por ejemplo, como en Los Miserables, el policía que persigue a Jean Valjean, que en un momento dado sus Ya ver. principios, Jump sus or jump. creencias, sí, ya ves, cuando sus creencias se ven contrapuestas y se da cuenta de que eso en lo que creía no vale la pena y se suicida, a mí no me pasa eso. Yo soy más como que, bueno, pues podemos vivir en paz las dos cosas. Yo soy atea, pero le tengo miedo a este tipo de cosas, lo cual es incoherente, es contradictorio, pero ahí está. Y eso es lo que me permite vivir, porque ustedes imaginan que uno cada vez que algo les lleve la contraria a sus valores personales, pues se suicidara, pues estaríamos muy jodidos, ¿no? Hay que Pero ¿por suicidarse qué varias veces, suicidio? ¿no? No entiendo por qué hay que contemplar el suicidio, la verdad, no sé por qué. Pues porque eso es lo que hace el personaje de Jim Valjean. ¿Quién es ese? Ve, sí, pues la verdad es que esa historia a mí, yo la escucho, yo que la gente se emociona con eso y me alegra porque es narrativa y me gusta. Pero pues bueno, Yo me más allá de asusté. eso, Yo siento miedo en este sí, momento. sí, pero vos sentís miedo a cualquier cosa. El mismo día que estamos viendo la película, vos estabas asustado, yo ahí al lado diciendo, ah, haciendo No Tengo así pasa de, nada. miedo.
Tengo miedo. Vos vieras que antes de que pasara la escena de las 3 de la mañana en la película, Santiago es que las 3 de la mañana y yo qué, pero Claro, asustado, es que es pero la hora. asustado, Es que pero Miguel no asustado. entiende, Miguel no entendió la parte de la hora del diablo y todas las cosas. Pobre muchacho. Pero bueno, ¿quién le pone un horario al diablo? Yo no entiendo. La, Es- la mitología cristiana en la que estamos metidos. el No, diablo es pero pues el puntual, diablo, pa. no ¿Por qué sé, no el puede ser man, puntual? O no, sea, pues, tipo con entonces será principios. que el man de pronto es que está por contrato laboral y no por prestación de servicio, entonces tiene como unas horas fijas en las que tiene que aparecer. Claro, claro, pues lo explican y tal, pero pues sí es una cosa muy rara. Es como todo lo que se oponga a algo relacionado con Jesús es satánico. Entonces, si Jesús murió a las 3 de la tarde, el opuesto es algo satánico y punto. Jesús murió en una cruz y si la cruz está al revés, satánico. Ese tipo Ah, de cosas. pille que Naruto hace cuando va a hacer Kagebushin, cuando va a hacer clones de sombra, le hace una Sí. cruz. Ese man es satánico. Ah, Este las al muñeco es revés, satánico, sí, depende. señor. Sí, esos muñecos son re satánicos. Ah, los van a sacar de contexto, van a coger ese pedacito y lo van a mandar en cadenas de WhatsApp para que la gente no deje que los niños vean Naruto. Otro podcast Y, sobre y por el qué Naruto es creador, y satánico. el, y el creador de Naruto es un man que se llama Raúl Álvarez, para que le pongan cuidado, para que lo compartan en WhatsApp también. ¿Ustedes no tienen ninguna historia? ¿A ustedes nunca lo han asustado? ¿Nunca? No, mire que a mí no me han asustado, pero sí he escuchado muchas. Nunca lo he vivido, pero sí me crié con muchas historias que realmente eran muy fuertes. Y ahí es donde yo digo, es que es muy raro, o sea, que me pasa como lo mismo que le pasa a Mafe, o sea, uno quiere no creer en esas cosas porque pues uno ha tenido como una cierta educación que le ha dotado como de una racionalidad. Pero es muy complejo uno pensar que es que, por ejemplo, 4, 5, 6, 7 personas de la familia de uno terminen inventándose cosas que a todo mundo le dé como no sé, es difícil Ay, pensar. O la hay historia algo está llena de colectivo, esas cosas. La historia está por llena de eso. esas cosas. La gente le gusta completar las historias de otros. Pero el asunto es, o sea, van miles de años en que se cuentan los mismos relatos. O sea, Sí, es ¿cuál muy es la humano, razón de ese relato? ¿Por muy qué se humano. repiten las figuras? Pues porque son los mismos observadores, estamos aquí presentes las mismas personas que respiran y hablan. Pero no Somos la estamos misma en el raza mismo humana. concepto. O sea, el ser humano, hoy no somos lo que fuimos hace 500 Pues años sí, y pero estamos contando pero la la historia misma del duende historia. no, la historia del duende no está de 5.000 años. O sea, las ¿Cómo historias que van no? cambiando, los La motivos son los historia del duende mismos. está hace tiempo, pa. El duende es viejo. Bueno, la historia de la Llorona, póngale. La Llorona es vieja. La Ah. mujer con hijos muertos es un símbolo Ah, cultural. claro, y eso es muy humano, es que esas cosas hablan de lo humano. Ustedes, y nosotros que estudiamos literatura, entonces, ¿qué qué hay? Pues hay cosas, son tropos, son Pero cosas que se entonces, repiten. pero Santiago está preguntando es por qué aparecen. Si Ah, simplemente es una representación de una cosa que el ser humano busca o no encuentra o que tiene problemas con ello, o si es algo más. sí, 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 yo estoy seguro que tiene que ver. Nosotros, mire, lo que nosotros no entendemos lo volvemos relato. Eso yo lo tengo totalmente. Y es más, todo lo que hasta lo que entendemos es un relato. Y en este caso, pues nosotros vamos completando y, ¿cómo así que a vos te movieron el nochero? Pues mira que yo una vez, yo en esta casa también no he encontrado un zapato. Y cosas así, se van hilando cosas, te lo juro. Ay, No ¿cuál encontró un zapato? zapato. Ay, ¿cuál zapato? ¿Cuál zapato? ¿El derecho? A mí también me hace falta un zapato derecho. Y No, así pero van. exageraste, así no es. Sí, claro, eso es muñeco de paja también un poquito, pero de todas maneras ahí está. Pero es que mira que sabes cuál yo creo que es el asunto. Yo creo que el problema de Miguel también es Yo tengo un problema. sí, Sí, yo mira que también, yo también apoyo esa lastimosamente noción. sobre este tipo de relato hay una distancia muy grande. Y yo lo he visto, por ejemplo, yo cuando me fui de Cerrito, es más pueblo que Cali, o sea, en la ciudad esa mística está muerta. O sea, Sí, de cierta forma en la ciudad no existe. En la ciudad no existe eso que es raro, eso que es extraño, eso que como que escapa a la lógica de las cosas. En la ciudad eso no habita y las personas no creen en ello. Definitivamente. O sea, es imposible, no lo creen. Si uno ha nacido en la ciudad, uno no cree en esos cuentos. pero yo, por ejemplo, aquí yo vivo con dos personas que han estado en la ciudad desde que nacieron y Pero ellos se sí han, creen, pero se yo han no. edu ¿Sí creen? Sí, Por eso. ¿Y han estado siempre? sí, siempre. Y mi hermano y yo hemos estado desde siempre y mi mamá siempre ha estado aquí desde chiquita, en Y Cali, en la cree. ciudad, y cree.
Bueno, eso ya es otro asunto, pero igual es complejo, es mirar Igual, entonces este como es un personas del asunto, mismo igual, rol. sí, igual ese es un asunto anecdótico, pero yo no creo que sea un asunto de ciudad. Sí creo que te entiendo cuando dices, es que yo tengo una marca cultural y es que yo soy más de la ciudad, ¿no? No del campo, donde hay más historias, ese tipo de cosas, yo te entiendo. O desde los municipios de alrededor de Cali, bueno, sí, que son los que llamamos pueblos, pero igual eso es un pueblo grande, aquí es lo mismo, aquí también la gente cuenta historias y le gusta ir a escuchar historias en ciertos lugares determinados, igual que en cualquier pueblo, lo que pasa es que es un pueblo grande. Pero es como que no existe el miedo, como a mí sí me parece que Santiago tiene un poquito de razón en eso, Es que porque digamos, yo siento, yo hablo con una persona, mi familia ha sido criada en pueblos, y entonces te dicen, por ejemplo, como no puedes pasar por esa calle a tal hora, porque ahí suena o pasa la llorona, y ese tipo de cosas. Y entonces en la ciudad, uno cómo dice eso, si la ciudad mantiene como habitada y hay gente por todos lados, claro, ni siquiera hay pero, donde se hace la bruja en la ciudad. pero hay Ok. sectores, e incluso ustedes desconocen pues que hay una cosa que se llama el diablo del barrio obrero, o sea, aquí hay un montón de cosas. Y hay un montón de leyendas y hay lugares donde uno no puede pasar a ciertas horas. Yo los desconozco porque yo no soy de ciudad, es que yo les digo, yo soy muy criado en mi cosas y en mi casa y cerradito, yo no soy de la calle. Y Pero la mira que gente que vive de esta, la calle, la gente que de verdad vive de la calle conoce la historia de la calle. pero mira que esta oposición que parece que no tiene nada que ver con la película también está en la película, ¿no? Porque al final el juicio es entre unas personas que habitan en la ciudad, que al parecer no creen, como la abogada, contra un grupo de personas que habitan en un pueblo, porque al final donde habita Emily es en un pueblo, donde habita el padre es en un pueblo. Es también ahí la lucha entre, bueno, ¿qué es lo que pasa en los extramuros de la ciudad? O sea, ¿qué pasa más allá de la ciudad? ¿Qué hay más allá de los edificios? Eso es fantástico porque encima cuando ella se acerca a la ciudad, que es cuando va a la universidad, es cuando esa vaina se pone difícil. ¿Y qué le dicen a ella que tiene? Algo muy de el sentido común. Ah, no, entonces usted tiene, ¿qué enfermedad es? Epilepsia. Usted tiene epilepsia, usted tiene episodios, estos son alucinaciones, usted no tiene nada. Y es cuando vuelve ya al pueblo porque la enfermedad es demasiado grande, siendo espiritual o física, lo que sea, que le dicen como que no, ¿y por qué no intentamos con una cosa más, pues lo que nosotros creemos, que sería el exorcismo? En plan, Miguel, si tú te enfermas, si por ejemplo, ya sé, estás pequeñito, ¿le has preguntado a tu mamá si algún día si algún día se te volteó el cuajo? Ay, el cuau. Mal de ojo. No, O el no, mal de ojo. ¿No te pasó o no le has preguntado? no le he preguntado. La preguntarle y Ah, bueno, se te volteó el Pues yo cuajo. dije no. Tenés pura cara de que te volteó el cuajo. y no lo arreglaron, no lo llevaron donde una persona, un santero, un indígena, para que te cogiera patas arriba y te echara humo en la carita, Yo para creo que, arreglar. yo creo que por eso ustedes quedaron así. ¿A Santiago sí le pasó? No, ¿o sí? No, ¿Sí ve? creo que me A hicieron mí sí me ojo. Ojo sí me hicieron. ¿Sí ve? elogiaron. Ah, Sí. y a mí me ¿Cómo es que encanta. es? A mí me encanta eso. ¿Cómo es que lo miraron muy fuerte? ¿Cierto? No, es gente con mirada fuerte. La energía, hay gente que tiene energía en la mirada y la No, energía le pasa al niño. sí, putas más fuertes que Cíclope, pana. Esto es una cosa increíble. Pero es que la vaina es, y los niños adelgazan y se ponen malucos y los llevas al médico y el Pues, médico no pues sabe porque de los 0 a los 6 años es donde más delicados somos los seres humanos, eso todo el mundo lo sabe. pero ¿y por qué no lo puede arreglar entonces los médicos? Pues porque no lo llevan al médico, lo llevan a un santero. No, y aparte, venga, a ver, Mafe, No, usted, esa es una de las falacias. pero venga, usted Falacia. me va a venir a decir a mí que es que la medicina en Colombia es muy buena y que usted cuando lleva al médico a un niño se lo curan y le saben qué tiene. Ay, No voy a decir eso, perdóneme, pero sí voy discúlpeme. a decir, que primero te llevan donde el médico y ya una de las últimas cosas que podrían hacer es creer en todas las pendejadas. A No, pendejadas. no es una Tremendo. cosa directa. Palabras mayores, yo no las dije. Está fuerte, ¿no? Ya nos metimos con la otredad, con los católicos, con los santeros. De aquí fue puchica, acabemos con todo el Y mira mundo. que, y mira que yo pensaba que Santiago era el amigo facho del grupo. Yo ¿Tienen también, algo que decir con los judíos? yo también. No, yo contra los judíos nada. Yo también soy un poco avaro, entonces no.
Chiste viejo. No, no, no. A ver, a mí me parece lo que les digo. Yo me enfermé, a mí me llevaron al médico cuando estaba pequeñita. Finalmente decidieron bañarme con hierbas y esas cosas y al final y finalmente me curé y fue por ese proceso que hicieron. O de pronto entonces no era nada y me curé porque sí. La cosa es, yo no me refiero a que sean pendejadas como que no valgan la pena, sino que es una cosa que, como Miguel mismo decía, cosas que no entendemos y se le da un relato que es distinto al occidental, científico, etcétera. Entonces, de todos modos, existe el relato porque existe algo. Ahí sí, eso es lo que me parece. O sea, Porque hay un existe la síntoma, gente, porque existe la no, 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 gente. y porque hay un síntoma. Es decir, cuando a vos se te voltea el cuajo, tenés como ciertos síntomas específicos que coinciden con un montón de enfermedades, pero no tenés ninguna de esas enfermedades. Y me refiero, como no hay cura, como no hay nombre, pues como no hay nada, pues se le crea uno. Frente, como bajo esa lógica, puede que haya una vaina rara en el mundo, energías, como se le quiera llamar, pero si no se le da un otro nombre, algo científico, algo que se haya buscado, pues toca irnos por esa otra clase de relatos. Toca ser más mitológico, toca ser más, eh, no sé, humano y ya pegarnos más a esas historias porque son las únicas que nos dan respuestas sobre esas cosas que otras cosas no dan respuestas o que no nos satisfacen, porque es que, no sé, a mí me pueden decir como, ah, no, pues fue historia colectiva, pero pues yo preguntaría, bueno, ¿y cómo funciona la historia colectiva? ¿Por qué nos pasó en ese momento? ¿Qué despertó que sintiéramos eso esa única vez? Porque nunca, nunca más volvió a pasar. Eso sí, y este, por ejemplo, es un argumento reflojo, pero es como no volvió a pasar, hicimos cosas relacionadas como echar agua bendita de esas cosas, entonces asociamos que eso fue lo que logró que Eso, no eso nos volviera a pasar. está totalmente en contra de todo lo que indica el método científico, eso que acabas de decir. Claro, Y claro, y yo no sé, pero yo estoy seguro que debajo de la cólera, en una enciclopedia de la propedéutica clínica, aparecerá ahí el cuajo. Ahí aparece abajo de, Debajo estoy de la seguro. cola bueno, para el cuajo. Sí, claro, hay un diagnóstico, ya hay un cuadro sí, de síntomas, ya a partir de ahí se diagnostica. Del cuajo. Sí. pero no lo saben arreglar. Y, Yo creo que, Miguel, vos tenés que mirar tus fotos, ver si te pusieron la manillita rojita de pepitas rojas con un cachito negro, que es la que te protege de que te ojen. Yo creo que tenés que ir a mirar por si las pero moscas. mi manilla era re fuerte, ¿no? Porque a mí me ha protegido el resto. Imagínate, menos mal, porque si no, Que vino que, y si no haría lo mismo. No estaría aquí, pa. No estaría aquí, Póngale no ojo. estaría aquí, parce, no estaría aquí. Póngale ojo. Póngale ojo al ojo. No, pero mira que eso que dice Mafe también está bien, porque es también el asunto de cómo se construye el conocimiento, ¿no? Porque Miga hace mucho énfasis en el conocimiento científico y en la racionalidad, pero es que la racionalidad no es un proceso que se da así, o sea, uno no encuentra la razón al instante, y decía lo del método científico, es un asunto que toma mucho tiempo. Mm. Y esa mirada que primero es mítica, es también una mirada racional a la larga, es una forma de darle No, sentido a algo. es que miren, yo creo que yo estoy en contra de todo lo que ustedes están diciendo sobre este mundo místico y mágico y espiritual como explicación de las cosas del mundo. Yo estoy totalmente en contra de eso, pero yo no estoy diciendo que eso que eso esté equivocado y que eso esté mal, ni que es que eso no sea racional. Yo nunca he dicho esas cosas ni he utilizado calificados porque me parece que la racionalidad humana se presta a eso. El espectro de la racionalidad humana es tan complejo, es tan compleja, perdón, que nos permite a nosotros crear asociaciones inusuales y por eso es que existe la literatura. Existe la literatura porque existe la poética, porque existen las asociaciones impensadas, eh, y ahí es donde reside lo bello del mundo. Yo no creo que hubiera literatura si la gente no se pensara ese tipo de cosas como se las piensan al hablar del duende y de la bruja y la llorona y el cuajo. y los muebles que escucharon moverse y que no se movieron. Ese tipo de cosas pasan y son los que enriquecen la vida. Mi vida no es rica en nada de eso. Yo no entiendo nada. Pero bueno, Rica No, de yo tengo racionalidad. historias, pero yo las descalifico ahí mismo y incluso son historias que las que he vivido con mi hermano y mi hermano las cuenta de una manera y yo las cuento igualito de todas maneras con los mismos detalles y todo, pero mi conclusión es otra cosa. Le doy una explicación que es y Diego, por lo menos mi hermano se queda en pues, que En la otra. asma y el espíritu y bueno. Definitivamente
somos seres que le quieren dar sentido a lo que percibimos, a lo que vemos. Yo diría que lo que nos hace ser seres humanos justamente es esa búsqueda de sentido en todo, es ver las nubes y verles formita a las cosas, ver el tomacorriente y ver una carita, que por cierto tiene un nombre psicológico, pero ya no me acuerdo en este momento cómo es que es. Yo también siempre Y me olvido. Lo de ver caras en conciertos. las cosas en todo lado y lo hace nuestro cerebro automáticamente. Por ejemplo, eso explicaría muchas cosas relacionadas al miedo, a los sustos, porque pues vas por el mundo viendo caras en todo lado porque tu cerebro te lo dice. Se Entonces el llama cerebro, pareidolia. ajá, para Italia. Y eso explicaría muchos momentos asustadizos. Yo diría también que a veces nos queremos proteger a nosotros mismos, a nuestras creencias, a nuestros ideales, bajo ciertos pretextos. Entonces, por ejemplo, si yo soy creyente, si yo creo en este tipo de cosas, en algo después de la vida, en toda esta vaina, veo algo y pues puedo pensar, ah, esto es una prueba de eso que yo creo. Eso también tiene un nombre, ver todo como una prueba de lo que uno cree. Y si por el contrario yo no creo en eso en lo absoluto y me pasa algo sobrenatural, pues yo simplemente decir, ah, no, eso es un truco de la luz, eso es que tengo fiebre, eso es que tal cosa, y simplemente se puede descalificar porque estamos protegiendo nuestros valores personales y lo que le da sentido a nuestra vida. Bueno, no sé en dónde nos están escuchando las pendejadas que hablamos, pero este podcast se publica en todas las plataformas de podcast que ustedes puedan imaginarse, ahí estamos. Es decir, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todo, en todos lados. Y además estamos en YouTube, somos youtubers. Y, y Sí, también estamos en Facebook y en Instagram. En Twitter no estamos porque no nos gusta la controversia. al menos no escrita, nos gusta decir barrabasadas es aquí para que la puedan sacar de contexto y utilizarla en nuestra contra. También justamente nos volvimos youtubers sin querer, pero pues ahí estamos pasando de... Del anonimato al desprestigio. Este fue nuestro intento de especial de Halloween, el primero. Esperemos que vengan otros. Ya pueden decir chao ustedes. Chau. Chao. Cuiden sus Chao. espaldas y miren el rincón del techo. Y cuidado a las 3 de la mañana. Ay. Sí, no se levanten a Ay. esa hora. A esa hora yo le digo a mi tío que vaya y. Ay. Mira que yo a los 15 yo sí sentía miedo cuando yo decía cosas de esas, porque yo siempre he sido muy insolente. Pero yo me acuerdo que yo tenía como 15 años y yo molestaba a la gente con eso, porque me reía todo el tiempo de eso. Sí, como que al fondo como que, uy, ¿y si es verdad? ¿Y si me Porque pero igual yo pasa? estaba como ajá, igual yo estaba como en una etapa muy agnóstica, ¿no? Entonces yo como que dudaba de todo. Ahorita ya pues sí, ya me chupó un huevo todo. Entonces, sí, como que me sentía ahí, pero ahorita cuando molestaba a Santiago, cuando yo molesto a alguien con eso, a mí me entra muy igual. Por Por ejemplo, ejemplo, ahorita dije varias a veces mí lo del me diablo, a mí el gustaría que diablo me asustaran a gusta. Miguel, pero me da miedo que me asusten a mí porque